Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a Flamenco de Cerca, bienvenidos a este podcast, estas charlas de flamenco. Hoy ya vamos por la tercera. En la primera hablamos con Alba Guerrero, una cantadora que inventó el método de cante. En el segundo hablamos con María Jesús Castro, flamencóloga, que fue súper interesante. Tenéis los links en la descripción para que vayáis a verlo cuando acabe este. También están los clips, por si no tenéis tiempo, pues veis algún trocito interesante. Y ya que vais, pues le dais al like, os suscribís y nos apoyáis, que nos ayuda un montón. Hoy en este tercer podcast vamos a hablar también de cosas súper interesantes. Hoy viene un guitarrista a vernos. Bueno, no solo es guitarrista, es el director artístico del Ciutat Flamenco, es también el director del Instituto Flamenco Barcelona, el encargado del área de flamenco del superior del taller de música, la universidad, en fin. Y además es transcriptor oficial de las partituras de Paco de Lucía. O sea que hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Así que no os entretengo más, dale al like, suscríbete. Buenas tardes, David Leiva, ¿cómo estás? Buenas tardes, Edgar. Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. La verdad que me hace mucha ilusión. En fin, todos los que habéis venido, en algún momento habéis sido profesores míos, así que me hace mucha ilusión. Y que la ilusión es conjunta porque ver que bien tocas, que bien evolucionas, que bien todo, pero coño, pues también enriquece, ¿no? Como persona que ha pasado por ti, ¿no? Qué bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, antes de empezar con todo lo que te quería preguntar, yo ya te conozco, pero para la gente que nos está viendo, me gustaría presentarte un poco, cómo empiezas a tocar, porque tú eres de Almería, si no me equivoco. Sí, yo soy de Almería, me vine a Cataluña con un año, con mi familia, con sus 6 hermanos, tal, y mi familia pues se vinieron aquí a Cataluña, como mucha gente de Andalucía que se vinieron a buscar la vida aquí, ¿no? Y con 10 años, 9 años, mi madre me apuntó a música en el Conservatorio de Granollers. Y bueno, yo quería tocar en esa época el piano, pero no llegaban mis padres para comprar un piano. Los pianos. Que el piano era caro. Y son caros. Entonces pues dije, bueno, pues la guitarra, tal. Y nada, empecé a hacer guitarra clásica. Igualmente mi familia siempre ha sido muy polivalente dentro de la música, que escuchaban copla, flamenco. Claro, 6 hermanos, cada uno tiene un gusto. Claro. Los mayores eran los chichos, los chunguitos, los del medio heavy metal. ¿Pero todos habéis estudiado música? No, el único que ha estudiado música he sido yo, pero siempre estaba la música encendida ahí, ¿no? Era como, incluso a veces se chocaban, ¿no? Camarón con fosforito, los chichos, digo, ostras, esto... La combinación fuerte, ¿no? Combinación fuerte. Y nada, y estudié. Pasé una época con guitarra eléctrica, que normalmente no lo digo, pero bueno, ¿por qué no? Claro, vale. Y nada, estuve en un grupo de rock y todo, y nada, pero siempre me gustaba el flamenco, siempre estaba como investigando, aunque yo estaba tocando clásico, pero me acuerdo que el maestro me decía, es que yo flamenco no te puedo enseñar. Digo, bueno, pues ya me busco unas partituras, ya, como en clásico se estudia con partituras. Eso te iba a decir, ahí ya aprendiste a leer. Ahí aprendí a leer. Y claro, y esa era mi forma de aprender en esa época, ¿no? Entonces buscaba... Un poco tú ibas sacando con... cositas de oído, viendo los vídeos de Camarón con tomatito. Porque YouTube no tenía. Claro. Un vídeo, el VHS, para adelante y para atrás. Me acuerdo que me aprendí las alegrías con el vídeo que están en la venta de Vargas. Y que están en do, ¿no? Que toca tomatito. Pues ahí para aprender las alegrías, por ejemplo. O sea, que le echaste horas de tu propio empeño, aparte de... Ahí por la noche, claro, me quedaba yo ahí con la guitarra, a ver cómo era eso, tal. Y bueno, y luego pues sí, ya a paso de los años, pues sí... O sea, que ya aprendiste a leer desde pequeño. Bueno, pequeño. Porque hacíamos solfeo, como ahora una escuela actual, ¿no? Eso no ha cambiado mucho. Hacía el lenguaje musical y un instrumento. Entonces yo hacía guitarra clásica y lenguaje musical, con el lío de los dictados, todo esto. ¿Y ya cuando estudiabas, ya te querías dedicar al flamenco o fue un poco luego o cómo fue esa? No, claro, yo creo que la música al final empiezas porque te tiene que gustar, no piensas, ¿no? Dice, siempre me gustó el flamenco, pero el clásico también me gustaba. Y el rock, ¿no? Es decir, era un poco lo que se escuchaba en casa, era lo que yo intentaba imitar con la guitarra. Y el flamenco fue siempre que yo quería aprender. Desde que tocaba la guitarra yo quería ser Paco de Lucía, ¿no? Claro. Es decir, porque no quería ser Andrés Segovia, porque digo, este señor, bueno, pues sí, toca muy bien, pero no va conmigo. No va contigo, claro. Y entonces yo quería ser Paco, ¿no? O Tomatito, que era mi ídolo.
Tu referente, ¿no? Mi referente fueron ellos dos y Camarón. Y nada, y entonces fue así. Pero, o sea, me refiero que más o menos a qué edad te decides dedicar, o fue un poco natural. Fue después de la mili, cuando ya desperté con el flamenco y recibí clases de guitarra flamenca, ¿no? Claro. Empecé con Paco Heredia, el guitarrista, Sí. que era más joven que yo, pero pero bueno, ya tenía una trayectoria de guitarra de la mano derecha, ya por ejemplo, el tema arpegios, trémolos y todo eso lo tenía claro. Y él pues me enseñó bien los estilos, los palos, tal. Luego pasé al liceo con Manuel Granados y ahí saqué la especialidad de guitarra flamenca. Ya pensando en ser guitarrista. Pensando en aprender, ¿no? Vale. Es decir, yo siempre quería aprender porque yo trabajaba de electrónico, porque me saqué la electrónica y un trabajo que siempre me ha gustado, la electrónica, el tema de los circuitos, de tal, componente, tal. Pero bueno, al final la guitarra me tiró más y así cuando yo vi que se me daba bien, tal, que empecé a tocar en las peñas acompañando el cante y bueno. ¿En las peñas de por aquí? O sea, sí, las peñas de aquí, las casas de Andalucía, de cerca de Granollers, pues la de Montornès, la de Canovelles, la de Granollers, todas esas casas de Andalucía que hay cerca. Pues bueno, cada fin de semana había recital de flamenco. Sigue habiendo, la mayoría de esas peñas siguen existiendo. Sí, siguen existiendo. Incluso en la casa de Andalucía de Montornès fui una temporada el guitarrista oficial de allí y pasaron un montón de cantadores, ¿no? Y nada, y ahí aprendí un montón. Claro, es que es como se aprende, ¿no? Al final, acompañando, que palos que no conocías, dices, ostras, ¿esto qué es? Milonga, me acuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo. A todos nos ha pasado. Ostras, ¿qué es esto? Claro. Digo, pues venga, pa'lante. Y luego llegas a casa, claro, no es como ahora, que ibas a internet, tenías que buscar los discos, ir a la biblioteca a buscar discos. Y en ese momento, porque ahora hablaremos, pero por curiosidad, en ese momento el tema de las tablaturas, ¿estaba a la orden del día ya? Sí, siempre. Sí, piensa que esta escritura es de la época del Renacimiento, ¿no? El tema de las vihuelas y todo esto, que no es una escritura del jazz, ¿no? Que también lo ubicamos mucho ahí en ese estilo. Muy de atrás, ¿no? Del siglo XV. Y entonces, sí, estaban las notas y las tablaturas, como ahora. Vale. Bueno, luego te preguntaré, porque me parecía curioso por eso, porque muchos artistas de flamenco normalmente no aprenden con ni partituras ni tablaturas, sino que al revés. Es como al final de la carrera, cuando quieren todavía ampliar más. Por eso quería saber si en ese momento ya habían... Sí, no, la expresión oral, claro, no es como ahora, ¿no? Pero... porque faltaba mucha información también, ¿no? No teníamos todos los discos. Yo sí que tenía todos los de Camarón y con Tomatito y Paco de Lucía y Fosforito, que mi padre es de Puente Genil y también estaba siempre Fosforito, pues intentaba sacar cosas de oído. Claro. Sí que y tampoco se podía bajar la velocidad como ahora. Tal. No, hombre, claro, eso... Era el cassette, era una locura. Entonces más o menos pillaba la falseta y luego la hacías tú ya más o menos. Bueno, pero así se aprende. No, hombre, a mí me parece muy bonito, la verdad. Sí, la música no se de estudio, se transforma, como dice Faustino. Exacto. Y es eso, ¿no? Tú más o menos dices, bueno, y en esa época también, claro, no tienes el aprendizaje de tantos años, claro. ¿no? Pues te la inventaba más o menos y ya está. Bueno. ¿Y cuándo decides tú pasar a ser profesor? ¿O lo decides, o sea, es un poco siguiendo los pasos? Bueno, cuando... estudié por la carrera, ¿no? Pues ya empezaba a dar clases en casa de mis padres. Por la mañana estudiaba de electrónico y después iba a casa y daba clases en casa de mis padres. ¿Qué pasa? Que en 2003 tuve un accidente de coche, pero no pasó nada, ¿eh? Vale. Y en esa época pues ya dije, ostras, es el momento, ¿no? Porque tenía como miedo de dejar el trabajo fijo, ¿no? Claro. Que bueno, que cobraba bien, tal. Y dije, bueno, es ahora o nunca, porque estuve como 6 meses así de baja para el tema de la rehabilitación y empezaba a dar más clases en casa, tal, ¿no? Con la lesión y tal, pero empezaba a vivir un poco de la guitarra, ¿no? Claro. Y fue ahí cuando dije, me dieron el alta y pedí la cuenta.
Y no, pues también pues ya empecé a buscar escuelas. ¿Y te gustó? Y me gustó, claro. El mundo de la enseñanza, porque a veces tú puedes tocar la guitarra, pero enseñar es otro mundo distinto, no tiene Sí, por yo qué soy muy estar- casero, entonces a mí Vale. siempre me gusta el tema de estar tranquilo a la hora de elaborar mi música, aunque sea dando clases, pero sí que es verdad que me gustan los conciertos y eso, pero siempre me atira más la enseñanza y la investigación de ese campo Claro. que no el escenario. Bueno, que me gusta, No, pero siempre me tira más por la pedagogía, en ese sentido. Y ahí fue ahí el cambio, en esa época, cuando decidí ya dedicarme a la guitarra, sí o sí. Y en ese cambio, cuando ya te decides a dedicar a la guitarra, me gustaría hablar ahora de la metodología, porque como tú estás diciendo, tú vienes de un estudio clásico y en el flamenco lo que hablamos, no siempre se estudia con partitura. ¿Crees que eso está cambiando? Primero. Sí, hombre, a ver, yo creo que al final el músico flamenco es un músico, ¿no? Al final el músico y también es curioso y inquieto a la hora de aprender. En flamenco siempre la expresión oral ha sido la que manda dentro de la pedagogía flamenca, por repetición, ¿no? Al final, por imitación. Por Yo toco imitación esto y repetición. Estás escuchando y estás imitando, o estás leyendo y estás imitando, ¿no? Claro. Al final llegas al mismo sitio, pero diferentes caminos, pero al final llegas al mismo objetivo, ¿no? ¿Tú crees que es bueno para cualquier guitarrista aprender a leer? Hombre, yo creo que es fundamental, ¿no? Lo siguiente. Es fundamental. Eso. Sí, porque te abre otras puertas. Porque si tú estás con otro tipo de músicos o estás dentro de una orquesta, te dan una partitura, ¿no? Es decir, que no... Claro, ya sabemos la historia de Paco de Lucía y Concierto de Aranjuez, ¿no? Que fue José María Gallardo, Cuéntala, por si acaso. ¿no? A enseñarle el Concierto de Aranjuez o a Tomatito, ¿no? Pues bueno, si tú sabes leer, pues no tienes la necesidad de que venga alguien a enseñártelo, ¿no? Yo Pero creo que realmente no pasa mucho. O sea, hay muchísimos guitarristas que se dedican al flamenco y no leen. No, a ver, que no es fundamental. Al final manda el oído y manda la manera de tocar y la manera de transmitir. Sí que es verdad que las nuevas generaciones yo creo que están cambiando, ¿no? Sí, ¿no? Porque, bueno, yo creo que el tema de los centros superiores y los centros de grado profesional Porque en las carreras sí que se exige, entiendo. Sí, porque es un lenguaje común. Yo creo que primero es la palabra, ¿no? Como decimos, y después la escritura. Y al final la música es un idioma que tiene su lengua y su escritura. Totalmente. Entonces, ¿por qué solo te quieres quedar con una parte, ¿no? y no la otra? ¿No? O sea, al final la otra es el idioma de todos los músicos, el lenguaje, ¿no? Que tú esa escritura la vas a entender con muchos músicos. Pero curiosamente, no sé, pero no sé si pasa en otras músicas, porque pero sí que es cierto que está como, no voy a decir mal visto, pero hay como ¿no? Como esa especie de leer no mola. Y te lo digo yo, que tú sabes que cuando yo tenía 20 años era igual, ¿eh? Pero es verdad que mucha gente se resiste. Sí, bueno, depende también el perfil del guitarrista, ¿no? Es decir, la generación, yo creo que ahora, pues al final tampoco es tan difícil leer, ¿no? Es decir... no sé decirte. La tablatura es mucho más sencilla porque al final la tablatura te mueves por posiciones. Claro. A lo mejor en guitarra una misma nota puede estar en diferentes sitios, ¿no? Y es una misma nota. Pero bueno, yo al final yo creo que tiene que ser cuanto más aprendas mejor. Y al final, el objetivo al final, tú eres un músico y tienes que ser un músico, y más el día de hoy, ¿no? Más completo posible, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, siempre... No, pero yo respeto, sí. Vamos, es que el respeto tiene que ser lo primero, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Y más que, si es más grande, Paco de Lucía no sabía leer hasta que llegó al Concierto de Aranjuez y luego ya supo. Pasa que también ahí, a lo mejor también mola decir que no sabes o no. Claro, eso es lo que te decía, que no sé por qué existe... Bueno, no sé por qué, me lo puedo imaginar. Pero hay esa otra bueno, cultura, es ¿no? como más misterioso, ¿no? Más, Totalmente. más místico, ¿no? Que todo, Sí. pero bueno, que no pasa nada al final. No.
Está claro, está claro. Pues mira, hablando de eso, de las tablaturas, si no recuerdo mal, en 2009 el libro de Camarón Guitar Tab, es el título, fue de los más vendidos. Y ahora 12 años después, ¿cómo está el mundo de los libros y las tablaturas? ¿La gente sigue sigue comprando libros, sigue usándolo como antes, más, menos? ¿Cómo has vivido esa evolución? Hombre, en 2008, que yo empecé a sacar libros, saqué el método de cante y baile. Claro, fue la primera metodología sobre el cante y el acompañamiento. Al final fue un éxito, lo siguiente, porque se vendió muchísimo. Sí. Y luego venía con un CD, que era cante y guitarra. Ahora lo que vemos, ¿no? Lo que ahora es YouTube. Lo que es YouTube, pues estaba en CD, que era cante y guitarra, solo cante y solo guitarra, ¿no? Y bueno, para que diferentes alumnos o compradores pudieran practicarlo. Y luego el tema de la partitura, de la línea melódica, también las transcribí de todos los cantes principales, tal. Bueno, en esa época, te estoy hablando del 2008, sí que funcionaba muy bien el tema de bueno, primero porque no existía nada. No existía una metodología así, que era aprender a acompañar el cante y luego ver las diferentes melodías del cante, verla en partitura, ¿no? Claro. Que cualquier instrumentista melódico pudiera tocarla, ¿no? No sé, que muchos sitios lo han usado para poder tocarlo con flauta, violín. Por ejemplo, ver, ¿no? La Atalanta de Almería, la diferencia entre Atalanta de Almería y la Atalanta de Linares, pues claro, tú lo escuchas, lo puedes diferenciar, pero verlo, pues también, ¿no? Sí. Ves cómo está la melodía por un sitio o por otro. Entonces, en esa época funcionaba muy bien. Sí que es verdad que con la nueva tecnología, ¿no? Pues la cosa, eso ha ido bajando. Pero bueno, ya te digo que este libro que me dices aún se sigue vendiendo. Por eso te iba a preguntar, que yo sé que sigue, vamos, yo lo sigo viendo. Se sigue vendiendo, a lo mejor no se vende como antes, pero bueno, aún me sigue dando una rentabilidad, ¿no? Es decir, de ese libro que hice en 2009, estamos en 2021. Por eso te digo que son 12 años, o sea que con toda la eclosión esa, o sea, Claro, es a un lo mejor mérito se igualmente, venden 30 o 40 al año, no lo sé, más o menos, no. ¿no? Más o menos así, porque al final cuando te viene el extracto. Pero bueno, es decir, es un libro que ya está muy... Bueno, que ya lo tiene mucha gente, que claro que no es lo mismo, no es lo mismo. Y que bueno, que es un libro que ya tiene un rodaje, ¿no? Ver Camarón en partitura también es el primer libro, ¿no? En Camarón en partitura. Sí. Y ver pues la leyenda del tiempo, tal, pues eso también ha ayudado mucho a hacer combos, a hacer... Totalmente, sobre todo es lo que tú dices, que ya no es solo para los instrumentistas de flamenco, sino gente de otras disciplinas, que claro, hostia, si para aprenderte una taranta tienes que escuchar 300, pues hombre, si eres cantador lo tienes que hacer, si eres guitarrista lo tienes que hacer, pero si eres violinista de una orquesta, pues igual. Es una forma también de atraer a otros músicos al flamenco, ¿no? De también ponerlos en su idioma, es lo que te decía antes, ¿no? Es decir, si tú muestras el flamenco y se lo muestras en su lenguaje, pues coño, es más fácil. Es más fácil para ellos y estamos atrayendo, al final lo que nos interesa en un género musical que es minoritario, atraer gente de otro género que es mayoritario, ¿no? Como el clásico y el jazz. Ahora después te preguntaré sobre eso, sobre la atracción y sobre los nuevos públicos. Pero para seguir con eso de la docencia, ¿no? Hablamos de las tablaturas y bueno, eso que quizá... Bueno, primero, o sea, ¿esos libros están adaptados? Es decir, ¿existen de manera digital? ¿Se pueden comprar digitalmente hablando? Yo estoy con 3 editoriales. Estoy con Hal Leonard, que antes estaba con Caris, pero Hal Leonard lo ha comprado, que es una norteamericana. Y está lo de Método de Cante, Camarón, lo de Enrique Morente. Tengo un libro de combo flamenco. ¿Y todo eso traducido al inglés? Al inglés, todo. Joder. Inglés, español. ¿Y qué más tengo con ellos? Unos primeros pasos para niños, tal. Bueno, eso todavía no está digitalizado, pero todo lo que es los DVDs míos de acompañamiento al cante, los dúos de Sabica y Escudero, los libros de Paco de Lucía, tal, todo eso, la editorial Flamenco Life acaba de sacar una plataforma para poder comprar esos productos por ahí y tenerlos en esa plataforma, ¿no? Son unos vídeos, pues, que están bien elaborados, ¿no? Que se ve cómo se marca el pie, como... Exacto.
Con varios planos. Varios planos, tal, ¿no? Bueno, es que ahora es lo que te quería decir, porque muchos de los que hacen vídeos para YouTube, incluido yo en menor medida, ¿no? Pero realmente el formato es como aquel que iniciaste, simplemente pues eso, que ahora lo transmiten por YouTube, pero el tuyo tiene la tablatura debajo, si no recuerdo mal. Sí, los de dúo sí, tiene la tablatura debajo para ir leyendo y tocando. Luego tiene el reloj flamenco del compás, ¿no? Para estar rítmicamente, saber dónde está Y siempre. todo eso está digitalizado. Y ahora lo han puesto en una plataforma que viene súper bien, la verdad. Claro. Porque yo incluso cuando quiero consultar algo, pues ya voy a la plataforma. Y Pues acaba de salir, es decir... Lo pondré también en la descripción para que vayáis a verlo, Sí. porque se aprende mucho, sobre todo eso, si sabes leer, eso por supuesto, y si no sabes, quizá es una buena manera de entrar, porque hay cosas que igual tú sabes hacer, pero no sabes cómo se escriben. Exacto, y más en estos DVDs, el tipo de acompañamiento lo hice a modo de un guitarrista, es decir, Claro. a modo de Paco de Lucía, a modo de Sabicas, que lo puedes hacer de tú a tú, de imitación. La partitura puede ser secundaria. Sí. Porque ahí tienes el diagrama de acordes. La verdad que fue un curro en aquella época bastante importante, Sí. pero que es un material, yo creo, a ver, no por nada, pero muy bueno. Y si no recuerdo mal, todo el tema de los rasgueos, tampoco antes de que lo hicieras, no había una simbología para los rasgueos, ¿puede ser? ¿O Sí, no, con André Batista, Vale. con Antonio Francisco Serra, con Manuel Granados, ¿no? Todos han tenido, cuando hacemos el 1, 2, 3, 4, 5, Sí. el soleá, Sí. tanta, ¿no? Pues eso es un cinquillo Sí. que dura un tiempo, ¿no? Sí. 1, 2, 3, ¿no? Eso sí, se monta en un cinquillo con las flechas para arriba y para abajo. Eso, ¿no? Pero Sí. claro, que es algo muy específico del flamenco, Sí. que otras tablaturas no tienen. Por ejemplo, el programa que yo uso, el editor de partituras, el Harmony Assistant, que lo utilizo, que espero que me quieran más, por Vale. decirlo. Vamos, estamos buscando patrocinios, ¿no? Si alguno... Pues, por ejemplo, ya ponen cosas específicas de flamenco, como las flechas y el cuadradito del golpe, ¿no? Es decir, que han sido avispados ahí. Como No, es que decimos. es muy importante porque a veces hay esas pequeñas disociaciones que tiene el flamenco muy específicas, pues es importante que estén Claro, también. no, claro. es esencial, porque primero que para el que está haciendo partituras, que siempre es un campo, la informática, que también me ha gustado, como electrónico que soy, Claro. siempre me ha gustado el tema de informática, de montar cosas, ¿no? Pero, Sí, todo eso lo aplicaba a la música, es eso, ¿no? pero aplicado al flamenco y, bueno, yo creo que es un trabajo para mí muy bien, más que cuando soy casero, ¿no? Que es Claro. un trabajo que lo haces en casa. Totalmente, son horas delante de un ordenador, sí. Exacto. Y aprendiendo flamenco, que no, que es nota a nota, aprender, bueno. Ah. Al final el músico, como le digo a los alumnos, siempre tienes que pensar como un alumno. Claro. No hay que pensar ni... Ya soy profe. No soy muy bueno, soy un profesor, tal, no. Tú siempre alumno, Claro. de tu mundo aprendes y eso yo creo que es lo que más me gusta, más que otra cosa es seguir aprendiendo, no sé, es una cosa que No, muy importante. importante. Bueno, pues ahora que hablamos de eso, de la digitalización Sí. del aprendizaje, una de las cosas que nos ha estado pasando con la pandemia es que, claro, el avance de las clases online, ¿no? Y ya bueno, como te decía, eres el responsable del área de flamenco, ¿eso en la enseñanza superior cómo se ha hecho? ¿Se ha podido hacer? Es decir, ¿os habéis podido adaptar a la pandemia, tanto profesores como alumnos, ¿eh? Porque en tu caso tú dices que tienes curiosidad por las aplicaciones, pero no todos los profesores tienen por qué. Mira, yo llevo dando clases por Skype, ahora ya no hago por el tema del volumen de trabajo, pero más de 10 años. Es decir, a mí no me ha venido nuevo, ¿no? No, tú eres pionero en muchas En las clases de Skype, yo tenía alumnos americanos, indios, chinos, ¿no? Pero bueno, era una forma, como te decía, de siempre intentar llevar el trabajo a casa, y más cuando eres padre. Claro. Pues ya lo sabes, que en 2012 yo yo creo estar con mi hijo. Claro. Y bueno, entonces me monté una película para poder estar con mis hijos. Y era clases de Skype, hacer libros, transcribir, un concierto al año o 2. Bueno, es decir, cada uno elige su vida. Totalmente. Y dentro del taller, en la Escuela del Raval, como en el ESEM, Sí. hemos adaptado todas las aulas. Es decir, las clases colectivas las hemos hecho de forma online. Online. O sea, online.
El tema de la normativa en el ESEM, como es un centro superior, era semipresencial este año, ¿no? O sea que iban algunas clases, otras no. Y otras no. Y en el Raval, como pensaban que era una escuela extraescolar, que al final entre toda la escuela hemos luchado para que cambie eso, pero era 100% online. Claro, cuando la segunda... Segundo confinamiento. El segundo confinamiento. Sí. Pues tuvimos que hacerlo 100% online. Pero en cambio en el ESEM podíamos hacerlo semipresencial. ¿Y cómo ha sido la adaptación? ¿Los alumnos lo han...? Bueno, los alumnos hay muchos que prefieren ahora hacerlo online. También viene mucha gente de fuera. Quiero Claro. decir, el que estudia, el que viene desde Tortosa, por decirte algo, pues si O lo haces Figueras, ¿no? Claro, sí. Claro, al final dice, ostras, si es colectiva, tal, si puede ser online, más cuando son asignaturas humanísticas, ¿no? Sí. Pues prefieren hacer las prácticas, el combo y eso es muy difícil. Eso, vamos, lo estuvimos hablando también con Alba, ¿no? Que hay una parte de la música que es que si no es presencial es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Porque claro, tocar en grupo tienes que respirar eso, ¿no? Las miradas, tal. Sí que creo que hay programas que están mejorando en ese sentido. Sí, justamente me escribió un muchacho de Granada. Bueno, y tú, es verdad que también... Sí, el Rafa Oces, ¿no? Sí, Rafa sí. Oces lo vi hace poco que estaba haciendo cosas así. Exacto, pues sí me lo comentó eso, de estas aplicaciones para tocar instantáneamente, ¿no? Sí, sí. No, y eso va a ir bien, pero bueno, esa esencia, y más en el flamenco, por ejemplo en el ESEM que hacemos en la asignatura de tablao, ¿no? Claro, Es decir, eso ya. claro, Aprender a acompañar online sí que es muy necesitas difícil. baile, el baile necesita verlo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y sobre todo que es algo al momento, ¿sabes lo que quiero decir? Que Y aprender... muy vivo, y Sí. muy improvisado, ¿no? Que dice, venga, va, esta escobilla, mira, voy a cambiarlo, tal. Bueno, entonces, eso es muy importante que se haga. O sea, presencial. que aunque obviamente sí que hay ciertas cosas que supongo que han venido para quedarse. Hombre, yo creo que esto pues, ha venido para quedarse, el tema de... Incluso para la gente de fuera, ¿no? Que quiere estudiar en el Los taller. semipresenciales, ¿no? Estamos Semipresencial, ¿no? Que pueda tener esta opción. Si uno vive en Galicia, Claro. pues hacer la Bueno, mitad. en verdad, en las otras universidades ya existe el Sí. YOC o la WOC o... unir, ¿no? Sí. Yo el año pasado el año pasado me saqué un máster Claro. en investigación en música por unir y lo hice Claro. 100% online. Y No, que hay ciertas asignaturas, bueno, es lo que decimos, hay asignaturas que no se van a poder hacer online y esperemos que no se tengan que hacer online, pero hay otras que al hay otras final- que sí. Y además que se pueden buscar diferentes fórmulas, las que son presenciales para hacer un intensivo en una semana o... Claro. No sé, hay muchas fórmulas y yo creo que eso sé que encima del taller está, ¿no? Para Pues estudiarlo. hablando del taller y, bueno, no solo del taller, sino del instituto en general, ¿cómo estamos de alumnos? Es decir, ¿hay más gente que se interesa por los estudios de flamenco que hace 10 años, como hablábamos antes? Bueno, yo creo que el flamenco es corriente alterna y corriente, ¿no? Vale. Corriente continua sería el clásico y el jazz, Sí. ¿no? Que más o menos se mantienen, y el flamenco es corriente alterna. Vale. Poniendo un símil de Subido en electrónica. bajón, subido en bajón. Subido en bajón. Vale. Y eso el que se dedica al flamenco tiene que asumir que pasa esto. Es decir, en la pandemia, pues yo creo que no ha ido bien para ningún género, y para el flamenco, pues bueno, ha costado un poco, porque también el alumno de flamenco prefiere estar con el profesor de tú a tú, ¿no? Si yo vengo a estudiar con Chicuelo, quiero estar con Chicuelo Totalmente. y quiero estar con él y que me hable, ¿no? Y más que tan carismático que es Chicuelo en sus clases, pues claro, el tema online se puede perder. No, y hay algo muy emocional, creo yo, en las clases de música en general, ¿eh? No solo... Quiero decir que es lo que tú dices, que realmente el alumno lo que quiere es vivir la experiencia, no solo aprender lo que le estás diciendo. Y entonces, en este sentido, lo que dices es que ha ido mal. Bueno, ahora mismo, claro, con la pandemia hemos bajado un poco. En la escuela de Raval, más o menos, todos tenemos el horario más o menos completo. Vale. Chicuelo, Pepe, también está Thais, está Miriam Vallejo. Más o menos tenemos alumno arriba, alumno abajo, comparado con el año pasado. En el ESEM, pues más o menos también igual. Es decir, pero bueno,
hay que ser precavidos, ¿no? Porque puede ser que la tendencia vaya a la baja. Aunque este año más o menos lo hemos mantenido. Pero haberlo mantenido en época de pandemia ya es bastante. Sí, es importante, pero bueno, importante es dar buen servicio y que el alumno siempre esté contento, ¿no? Y bueno, espero que este año, pues, que parece que va todo a la normalidad, todo vaya mejor. En cambio, Instituto Flamenco, tú eres profesor allí, bien sabes, pues el ayuntamiento decidió cerrar los centros cívicos y durante toda la pandemia. Y ahí alumnos, pues cero. No, los alumnos sí que estaban porque nos seguían escribiendo. O sea, fue. Sí, los alumnos estaban. No nos vamos a meter aquí con nadie, pero que fue porque se dijo que no y era que no. Y nada, pero bueno, parece ser que vamos a abrir pronto. Pues mira, no es exactamente sobre este tema, pero por lo que hablamos antes, ¿no? De que es una experiencia como inmersiva clase, ¿no? Las clases de música. Realmente mucha gente que viene a estudiar flamenco, y yo me incluyo cuando vine, y los alumnos que vienen, no solo quieren aprender música, sino que quieren aprender a acompañar, quizá no tienen un entorno flamenco a su alrededor. ¿Eso lo dan las escuelas de flamenco? Hombre, siempre la escuela de flamenco da un plus más. Es decir, si tú quieres solo dedicarte al flamenco, dice acompañamiento al cante, baile, tal, bueno, a lo mejor en los estudios superiores te van a ofrecer algo más. Aparte de eso, te van a dar mucho más, ¿no? Y yo creo que el alumno flamenco, que es curioso, al final... yo siempre pongo el ejemplo de Paco, ¿no? Como Paco en su eje de flamenco se acercó al clásico, se acercó al jazz para que su eje fuera más grande, ¿no? Dentro de un contexto flamenco, como Paco fue... Yo creo que al final hay que pensar así. Yo me acuerdo cuando estudiaba, yo me saqué la carrera de pedagogía musical. Entonces, pedagogía musical dentro del clásico, viniendo del flamenco, ¿vale? Entonces sí que es verdad que yo estaba, hostia, ahora el barroco, el clasicismo. Y digo, bueno. Pero al final dije, hostia, esto le vamos a dar una vuelta, ¿no? El clasicismo, va. Pues Mozart, Haydn, pues mira, la música tonal. ¿Qué tenemos en flamenco tonal, no? Pues a las alegrías, entonces melodías que podía de Mozart, tal, ¿no? Pues, hostia, pues te la llevas para acá, el barroco, ¿no? Hostia, pues barroco, hostia, que cuánta contrapunto, cuánta música, ¿no? Hay ahí dentro de esta época. Y que puedes aprovechar. Y que puedes llevártela al flamenco. Me acuerdo, una farruca mía es un trozo de Bach, del intro, ¿no? Porque fue en esa época que estaba con Bach, tal. Y al final, si tú lo piensas como un flamenco, que Paco lo pensó así. Es decir, tú como flamenco te vas acercando a diferentes músicas y tú vas aprendiendo y vas poniendo tu colchón mucho más grande. Y a tiro general, ¿es lo que los alumnos buscan? Porque dentro de lo que tú decías, ¿no? Que tiene mucha curiosidad, sí que es cierto, pero a veces a mí bueno, a ver, claro, hay alumnos para todo, ¿eh? Tampoco estamos aquí generalizando como tal, pero sí que es cierto que hay muchos alumnos que quizá vienen buscando salir tocando para tablao y quizá con 4 años de carrera no puedes subirte a un escenario a acompañar según quién, porque no es tan sencillo, aunque quizá en otros temas irás mucho más avanzado que otro guitarrista. Se tiene que complementar. Si tú quieres dedicarte al flamenco y desde un punto estoy estudiando un superior, tú tienes que tocar en una peña y tú tienes que tocar para la gente mayor, los cantadores aficionados, y que te digan que mal toca el niño, afina bien la guitarra. Digo, coño, está afinado, coño, ¿qué me estás contando? ¿No? Vivir estas experiencias que te chocan, que te hacen aprender, y yo creo que se tiene que complementar con una carrera que al final vas a aprender mucha más música. Claro. Porque bueno, al final el flamenco es un trozo de todo lo conjunto, ¿no? Totalmente. Pero claro, tú tienes que... Por eso nosotros en el SEM tenemos asignaturas que trabajan mucho el acompañamiento, como las asignaturas de tablao, ¿no? Que hacemos acompañamiento al cante y baile con una bailaora y con cante y bueno, y que lo lleva Pepe Motos, y con un profesor que tiene experiencia, ¿no? En ese sentido. Que también vendrá al podcast. Vais a pasar todo por aquí. Exacto. No, pero sí que es cierto lo que tú estás diciendo, perdona, para volver con esto, que yo creo que muchos alumnos sí que deberían
dar un plus personal, que o sea, acompañar, no es que no te vayan a enseñar, claro que te van a enseñar, pero es que eso se aprende haciéndolo. Claro. Haciéndolo en la calle, bueno, en la calle o en una peña. Afición, hay que tener afición y estar horas y horas como hemos estado, que a veces lo hablo con Pepe, es decir, horas y horas escuchando flamenco y pensar en flamenco y yo me acuerdo en electrónico las 8 horas con flamenco. Claro. Me encantaba la electrónica porque combinaba la electrónica con 8 horas de escuchando Camarón a todo el mundo, ¿no? Y ahí aprendí un montón, porque era 8 horas, pim, pam, pim, pam. Pero que la experiencia esa, ya no solo, sino el hecho de tú vivir el acompañamiento, claro. Eso es que ya no es el SEMO, el no sé qué, es que el acompañamiento sucede de otra manera, sucede con dos personas improvisando, con lo cual eso cada uno se tiene que buscar las garrafas, una fiesta y decir, pues mira, juntarte con amigos y decir, pues acompañar a uno, acompañar a otro, ver lo que hace uno, hacer el otro. Eso también es muy importante, ¿no? Y vivir eso, es decir, que luego te guste más o te guste menos, ya eso es otra cosa. Pero bueno, hoy día también con la tecnología, tú te pones una fiesta por YouTube, te pones ahí en tu mundo y piensas que estés ahí y vas aprendiendo. No, a ver, no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, si con el tema pandemia también, todo esto ha bajado, ¿no? El tema ahora de la afición. Pero bueno, yo creo que hay que buscarse la vida para seguir aprendiendo, no sentado esperando a que te llamen. Que te llamen, no, hay que seguir aprendiendo y aprovechar esta época para seguir aprendiendo y cuando todo esté abierto, pues ser más competitivo. Pues hablando de esto que has dicho justo ahora de la afición, ¿cómo crees que estamos de afición aquí en Barcelona? Es decir, también eres el director artístico del Ciutat Flamenco. El año pasado ya era pandemia. Sí, el año pasado, bueno, siempre Ciutat Flamenco ha sido en mayo. Sí. Y el año pasado con la pandemia, pues lo tuvimos que trasladar a octubre, a ver qué pasaba. ¿Sabes? En mayo no lo pudimos hacer, claro, porque estábamos confinados. Y bueno, lo dejamos en otoño y lo hacemos con residentes, artistas residentes en Cataluña. Pero, perdón, ahora vamos con eso, pero antes de lo de la pandemia, quiero para ver la comparativa. Realmente no recuerdo cuántos años hace que estás Este es el tercer año. Vale. Antes de la pandemia, ¿se llenaba? Sí. En 2019, que fue mi primer año, ¿no? Ciutat Flamenco lleva 28 ediciones, que en esta va a ser la 28. Exacto. Y llevo 3. Ya, bueno, pero bueno, en 2019 sí que es verdad que la programación yo creo que fue muy chula y se llenó cada día. Es decir, se llenó cada día. Se llenó cada día. Y hay que pensar también que Ciutat Flamenco es un festival para la gente de aquí. ¿Te refieres de público o de actor? De público. Claro. ¿Por qué? Porque durante Barcelona, la suerte de Barcelona, que también quiero marcar un punto aquí para esta ciudad, es que durante los 365 días del año hay flamenco, pero no solo en un local, sino puede haber 5 o 6 locales que cada día hacen flamenco, ¿no? Y eso pocas ciudades del mundo lo pueden decir. Vamos, y que se llene, y que se llene, aunque sean de turistas, pero al final hemos dado cuenta que los turistas son muy necesarios y esos turistas que tienen una inquietud cultural hay que tenerles mucho respeto y hay que quererles mucho porque al final son los que crean afición también. Y que cada vez más hay turistas que entienden. Quiero decir que hace quizá 20 años los turistas era como algo muy nuevo, pero ahora hay aficionados. Hay aficionados, ya no son los suecos, ¿no? Que salen en las películas, ya, ¿no? Exacto. No, pero ahora ya hay de todo, ¿no? Ya en público americano que ya viene con espectáculos de flamenco, pues en el Cordobés, o en el Tabla del Carmen, en Tarantos, o lo que sea. Pues bueno, ya va con esa inquietud cultural, pero es una inquietud cultural que tiene el turista, que a veces los turistas son personas que tienen un nivel cultural alto. Totalmente. ¿no? Y entonces, Ciutat Flamenco, pues, a ver, sí, hay también mucho público turista que viene, ¿eh? Pero que al final... comparativamente el Ciutat Flamenco... es para gente de aquí. Se va a decir. Entonces intentamos traer gente de fuera para ofrecer algo diferente, ¿no? a lo que se hace durante los 365 días del año, ¿no? Que sea algo diferente, ¿no? A lo que se está haciendo. Y por eso trajimos a Antonio Rey, trajimos a María Terremoto, ¿no? Sí. Eso fue en 2019. En 2019. ¿Y eso fue un éxito? Fue un éxito, cada día se llenó, la verdad. O sea que de afición en Barcelona, hay bastante.
y rodalías, ¿eh? Es decir, que no Hombre, solo... claro, no te mataré, perdonarme. No, pero hay bastante afición. Sí. ¿No? En Ciutat Flamenco piensa que también es una pieza clave, ¿no? Es una fecha que se marcamos los Totalmente. flamencos Sí. para ir a ver, pues a ver lo que Propuestas ofrecen este de- año, ¿no? claro. A ver qué propuestas traen y tal. Y ya en el 2019 también estaba deslocalizado. Es que no recuerdo cuándo, porque ahora hay varios escenarios. Sí. Y Ahora sí, Ciutat Flamenco se ha abierto a la ciudad, ¿no? Exacto, Lo que sí. Pues sí, estuvimos en el auditorio, en Luz de Gas, en la Sala Polo, en la Sala Bars. Eso lleva pasando ya años, esa deslocalización. Eso, cuando salió del Mercado de las Flors, pues bueno, ya lo hicieron antes, ¿eh? Es decir, se decidió que Ciutat Flamenco pues sea abierto para toda la ciudad y en diferentes puntos para que como transformar la ciudad a flamenco. Y yo creo que esta fórmula a mí me gusta, la verdad, ¿no? Que un día puedas estar en la Sala Bars y también vas conociendo un poco todos los teatros. Porque es lo que tú decías, que primero se hacía en el Mercat de las Flors únicamente y luego se pasó a varios puntos. Sí. Y bueno, pues yo creo que esto, ¿no? Ver las Sala Bars, ver Luz de Gas, tal, ¿no? Es decir, eso al final, si a lo mejor hay gente que no conoce esos espacios, ¿no? Claro. Y también le da la posibilidad de conocer esos sitios y bueno, y cada espectáculo, si tú tienes un diferente abanico de teatros, pues también está chulo, ¿no? Dice, pues mira, pues bailaoras, ¿no? Que eran aquel espectáculo con tantas bailaoras y tal. Y con la Chana y tal, pues la Sala Bars, ¿no? Es una sala grande. Y bueno, y icónica, antes vídeos tenía bastante otro nombre. emblemáticos. O sea, a mí también me gusta este formato en que puedas acceder a distintas salas y a distintas localizaciones de la ciudad. Pero lo que te decía, bueno, eso era antes de la pandemia, que como tú decías, se llenó perfectamente, y ahora entiendo que habéis sufrido... Bueno, el año pasado nos redujeron el aforo, no me acuerdo bien porque siempre ha sido tan cambiante Ya. que vamos a poner 50%, porque creo que era 70, luego fue al 30, bueno, fue un lío. No pudimos acabar el festival en octubre, nos quedaron 3 espectáculos que lo acabamos en diciembre, porque justo nos confinaron. O sea, confinaron justo en mitad del... El último fin de semana que faltaba de festival, nos confinaron. Y entonces esos espectáculos los llevamos a diciembre, que lo pudimos acabar, porque dijimos, hay que acabarlo. Sí. Que si no, las cosas medias no Oye, que sientan además, bien. no solo para, o sea, claro, desde la organización, además yo sí que siento, desde el otro punto de vista del artista, hostia, te programan para el Ciutat Flamenco y de repente te dicen que no y se te cae el mundo encima, ¿sabes? O sea, Hombre, yo me acuerdo cuando llamé hombre, es que es chocante para ellos, claro. Yo como estoy en los dos, ¿no? bandos, ¿no? de organización y como guitarrista. Totalmente. Y me sabe mal, lo pasas mal porque al final el flamenco, al final todos somos flamenco, ¿no? Pero bueno, luego la alegría, ¿no? de poder hacerlo, pues claro. Ostras, eso fue genial. Bueno. Y de público al 50% se llenó cada día también. Claro. Así que la gente también tenía muchas ganas de salir. Ya. Bueno, a ver si es verdad y ahora cuando acabe esto... Bueno, no, pero sí que no se veía. Aunque luego no podías ir a tomarte algo, que era un poco raro, ¿no? Después de un espectáculo no ir a tomar algo, sino irte a casa, ¿no? Sí. Que hacíamos broma, vamos aquí... a la esquina, ¿no? Pero bueno. Pero se llenó, o sea que se llenó, entonces... el problema en ningún caso es de afición, o sea, afición hay. Barcelona es una ciudad muy flamenca, es decir, totalmente. Hay mucha afición en esta ciudad, hay gente de diferentes culturas, es decir, que puedes encontrar gente andaluza que gente de aquí, que al final el flamenco es un género musical que ha traspasado fronteras y al final eso las personas no lo podemos cambiar, ¿no? Aunque tú tengas tú pienses diferente que yo, y yo pienso de que algo diferente que tú, eso no se puede cambiar, que el flamenco es algo superior a lo que nosotros pensamos. Es lo que tú decías, al final es un idioma, quiero decir, hay gente que de repente ese idioma le llega y ya lo puede hablar, entonces piense lo que piense, al final tú lo ves todo estéticamente tal, que tú puedes ver gente pues vestida de diferentes formas y está viendo flamenco, y gente de aquí y gente de, no sé, ¿no? Pues mira, voy a hacer aquí el paréntesis porque quería hacerlo al revés, pero ahora que hablas de eso, ¿no? De que hay distintas maneras de hacer flamenco, distintas maneras de vestir para hacer flamenco, etcétera. Desde el Ciutat Flamenco,
o sea, y tú en este caso como director artístico, ¿hacia dónde te gustaría que fuera el festival? ¿Hacia algo más tradicional, algo más innovador? Mira, yo creo que todo es compatible, es decir, lo ortodoxo no tiene que quitar lo heterodoxo y viceversa, ¿no? Es decir, al final tiene que Ciutat Flamenco como ciudad también que es, ¿no? Una ciudad tan contemporánea, tan innovadora, al final Ciutat Flamenco tiene que seguir a la ciudad, ¿no? Y entonces mostrar un concierto como hicimos el año pasado con Sonia Sánchez haciendo un espectáculo fantástico, heterodoxo, ¿no? Lo siguiente, de improvisación, de baile, de percusión, que fue una improvisación en el tabla cordobés, es como que se juntaba la ortodoxia y la heterodoxia, claro, en un espacio mágico. Y luego ver un espectáculo de Chicuelo con la Fabi y la Tana, sí. Ostras, pues es que, ¿no? Es decir, hay que mostrarlo todo, es que el flamenco ya, el abanico es muy amplio, ¿no? Y a ver, yo como director por ejemplo, voy a esa dirección, ¿no? Es decir, que se baraje un poco todo vale. Eso iba por ahí, ¿eh? O sea, que te gusta más que haya de todo. Que haya de todo, para todo, también porque el público, claro, Barcelona también es una ciudad de riesgo, ¿no? Barcelona ha liderado mucho movimiento en el flamenco. Vale, además, de riesgo ahora, te refieres artísticamente, ¿no? Es decir, aquí también muchos artistas han venido aquí a mostrar su espectáculo contemporáneo, ¿no? Claro. Y Barcelona pues siempre se ha llenado, ¿no? Y el público también espera ver algo así. Y en Ciutat Flamenco también. Ciutat Flamenco es un festival, por eso digo, ¿no? Ortodoxo, pero que también se espera que haya esa fusión, sí. Bueno, esa fusión o esa modernización o como queramos llamarlo, ¿no? Eso es importante. Y yo creo que es importante para el propio arte, ¿no? Es decir, que... Bueno, y porque también al final sale del taller de música, ¿no? Quiero decir que ya es una escuela que lleva esa línea. Sí, bueno, aunque al final los dos pilares es el flamenco y jazz. Sí, por eso. Pero que siempre se ha buscado esa innovación. Esa innovación, esa creación, ¿no? Ese movimiento cultural que hay en Barcelona, pues también el taller lo ha liderado, ¿no? También en ese aspecto, sobre todo con el flamenco y el jazz. Pues mira, ahora ya volviendo a lo que hablamos antes de pandemia y cómo ha seguido afectando y todo eso, la primera pregunta es, ¿las medidas que se tomaron desde ese punto de vista tenían algún tipo de lógica? Es decir, el Ciutat Flamenco funcionando al 50% puede pasar porque pasó, pero me refiero, es un festival, entiendo yo que, por ejemplo, un teatro con aforo al 50% no es rentable bajo ninguna circunstancia. No, rentable. A ver, Ciutat Flamenco es un festival que funciona por subvención, es decir, el Ciutat Flamenco no se hace para ganar dinero ni nada de eso, sino al final, pues tú pides, al final si me dice, es que no sé qué, no sé cuánto, bueno, es fácil, móntate una asociación, una fundación y pides ayudas a INAEM y echas solicitud y te montas un festival, ¿no? Y al final eso, como se monta un festival, ahora sigo, vale. Y entonces, cuando Ciutat Flamenco monta todo esto, a ver, la entrada la miras porque es importante, ¿no? Como ha ido, sobre todo cara hacia triunfado el espectáculo. Al espectáculo y al artista, ¿no? Y dice, oye, ¿cómo ha ido la entrada? Tal, y dice, pues mira, pues ha llenado, ostras, pues ves la cara, ¿no? Para nosotros también, ¿no? Porque es un trabajo conjunto, pero ahora que se hacen números no salen. No. Pues más, o sea, iba por eso, quiero decir, ya entiendo que hay una serie de festivales, que es lo que tú estás diciendo, en general. No quiero meter la pata, pero la mayoría de festivales necesitan de subvenciones porque la cultura a tiro general no es rentable por sí sola. Pero, claro, en una situación de pandemia, todos aquellos que no funcionan por subvención o porque son más pequeños o lo que sea, es insostenible. Claro, no, es insostenible. Entonces, desde el mundo de la organización de los festivales, ¿cómo has visto las medidas? Si te quieres mojar, claro. De las anulaciones de otros festivales. Anulaciones, o sea, lo que tú decías, que ahora estamos al 50, ahora al 70, ahora al 30. Lo fácil hubiera sido tirar la toalla, ¿no? Incluso pues pregunto, se nos pasó por la cabeza y yo primero, digo, ¿y si lo dejamos para el año que viene? Y al final, entre todos, no puede ser. Claro. Que al final, si podemos hacerlo, lo vamos a hacer.
Claro. Y Luis, como Luis Cabrera, que es una persona que también la ha vivido mucho y tiene mucha experiencia, pues dice, no, he intentado hacerlo, tal, y él también es como la locomotora, ¿no? Y que te engancha mucho. Y al final digo, pues sí, es que hay que hacerlo por el flamenco al final, ¿no? Y por los artistas, ¿no? Que los artistas lo estaban pasando mal, por eso lanzamos por la idea de la convocatoria, de no sé qué, no sé cuánto, y eso... Ahora que dices lo de la convocatoria, porque ya empálmalo con lo que viene ahora, ¿cómo planteas el siguiente? Porque este es el que ya teníais planificado, pero que, bueno, pues que lo hicisteis como... Exacto, fuimos improvisando en momentos de anulaciones de salas que cerraban. Por ejemplo, la sala Polo teníamos y cerró, Luz de Gal, o sea, fue un poco buscar teatro a último momento, artistas, bueno, fue un poco... Sí. En ese festival aprendimos muchísimo, claro. ¿No? Lo siguiente, porque era como día a día un cambio, ¿no? Y al final llevarlo, que salió, Dios, ya te sienta. Incluso yo me puse malo, fíjate, en diciembre me entró una migraña de estar 2 días en la cama. Claro. De la presión, y cuando se descargó todo, sí. Es que al final digo, ostras, ¿y qué me pasa? Y no me dijeron, no, esto es de lo tenso que estabas. Del nervio que has pasado. Exacto. Sí. Y este año lo hemos planteado, pues el cambio en mayo, ¿no? Vamos a hacer en octubre y con las mismas líneas, es decir, al final sí que es verdad que ya tenemos la experiencia del año pasado. Pero de la convocatoria esto es nuevo, ¿no? Sí, el año pasado hicimos la convocatoria en residentes de Cataluña, porque al final también otra cosa que decidimos, que era como la movilidad va a estar difícil, claro. Vamos a hacerlo con artistas residentes en Cataluña. Entonces, por eso, pues Chano Domínguez vino, porque vino de Nueva York, que allí con la pandemia se vio que allí era un lío vivir, y se vino aquí a Barcelona, que sea, ¿no? Por lo que sea, se vino aquí, y nada, y dijimos, o sea, pues si puedes hacer un concierto. Entonces le propuse, oye, ¿qué te parece invitar a Carlas Benavent? Tal. Eso también nos gusta dentro del festival, el tema de la unión, ¿no? Como Chicoro, claro. La Fabi y la Tana. Oye, ¿qué os parece, no? Que eso al final también... Al espectador le encantó, o sea, sí. De lo de la Fabi con Chicuelo, eso, o sea, luego vamos... Eso fue fantástico, la verdad. Sí. Y lo de Chano y Carlas, pues también fue muy bien en las Alabars y... Bueno, entonces decidimos eso, ¿no? Hacer una convocatoria para artistas que residieran aquí en Cataluña. Y nada, recibimos muchas propuestas, y al final era como abrir el festival a la ciudad, ¿no? A los artistas de aquí, que también creo que tienen un papel importante aquí en Barcelona y que puedan participar. Ojalá pudieran invitar a todos. A todos, pero no se puede, claro. No se puede, pero bueno, pues lanzamos esta convocatoria y la verdad que la gente, compañeros, lo decían. Y ahora está abierto también, ¿no? Y ahora hemos abierto en Cataluña con el Festival Flamengi de Girona, que el artista seleccionado tocará en Ciutat Flamenco y en Flamengi. Y luego hemos querido hacer otra convocatoria para artistas emergentes, para residentes fuera de Cataluña, ¿no? Vale. Para todo el resto de España, ¿no? Que también, pues bueno, pues... O sea, hay dos convocatorias que se puede presentar la gente todavía. ¿Hasta qué día? Hasta el 20 de mayo. Hasta el 20 de mayo. Pues invito, ¿no? Que por lo menos, bueno, siempre está bien mandar la propuesta porque nunca se sabe, ¿no? Totalmente, sí. Dice, ostras, pues este proyecto a lo mejor para Ciutat Flamenco no, pero si me surge algo, me lo guardo, ¿no? Y aunque no haya salido, pero claro, luego es muy difícil, si tú no te das a conocer de alguna forma, que también es dar a conocer al artista, ¿no? Es decir, oye, mando la propuesta y ya sé que pues, la gente del taller lo va a ver, y si no es para esto, pues a lo mejor me llaman para otra cosa, ¿no? Sí. Pues mira, ahora que sacas este tema de las convocatorias, bueno, es que claro, se me van abriendo un montón de preguntas, ¿no? Pero ahora me gustaría hablar Tenemos de esto, agua, ¿eh? Sí, eso sí. Se ofrecería más cosas, pero las tendríamos que esconder. No, por lo que decías, que me parece muy interesante, ¿no? Lo que has dicho, este año habéis abierto la convocatoria con Flamengi, y lo que tú estás diciendo, que crees que los artistas emergentes pues tienen derecho a tener su espacio y todo eso, ¿no? Desde el taller de música, y en este caso desde el Ciutat Flamenco, ¿crees que tenéis una responsabilidad
Es decir, ya a ver, entiendo que en sus orígenes no, pero ahora ya se ha constituido como un referente del flamenco en Cataluña y en otras partes, pero me refiero que cualquiera que se dedica al flamenco en Cataluña sabe el taller de música, se ha pasado por ahí. Entonces, ¿crees que debería tanto... Bueno, vamos a hacer sus preguntas, pero lo primero es con otros festivales, como tú estás diciendo, que igual no se han ganado la subvención todavía, con otros artistas que están emergiendo y no han tenido la oportunidad. Esa es... Hombre, yo creo que sí, que taller de música y ciudad flamenco, cuando tú ya tienes una trayectoria, pues siempre el ánimo del taller, siempre desde que estoy en el taller, y lo he visto y lo he vivido en primera persona, es ayudar a los demás. Es decir, y es una cosa que yo también lo tenía por otro lado, por mi parte, ¿no? Que yo siempre he intentado ayudar a la gente, ¿no? Dentro de mis posibilidades, ¿no? Y el taller también, entonces es como que ha sido una cosa que también bonita, ¿no? De poder ayudar de alguna forma, pues si Flamengi, oye, pues si un festival que al final el objetivo es el mismo, que es por el flamenco, ¿no? Es decir, sí, aumentar la afición de flamenco. Aumentar la afición del flamenco, ahí lo has dicho. Entonces, si Ciutat Flamenco tiene una trayectoria y puede ayudar de alguna forma a Flamengi también para que tenga más visibilidad y viceversa, que ellos también... Claro, allí en Gerona, o sea... Por eso, ¿no? Sí, sí. Pero que bueno, que al final Ciutat Flamenco es un festival grande, ¿no? Y conocido, y que pueda decir, pues bueno, pues apostar para ayudar de alguna forma a un festival que acaba de empezar, pues oye, pues también eso es importante, ¿no? Ya los intereses de cada uno ya aparte, ¿no? Pero al final el objetivo es... ¿Y con los artistas? Y con los artistas igual. Nosotros en el taller, por ejemplo, tenemos muchos proyectos de management de alumnos. Eso... Es decir, los alumnos, lo que pasa que sí que yo ya hago como una queja a los alumnos, que no esperen que llamemos nosotros, sino que tengan que llamar y dice, oye, tengo esta propuesta. Sí. A veces esperar a que les llaméis vosotros. Eso es. Entonces, yo creo que es importante que los alumnos también manden las propuestas y después nosotros hemos ideado también cosas. Es decir, como tablao de músics, el grupo Las Noray, sí. Que son un grupo liderado por chicas, tal, haciendo un flamenco, pues... Sí, que de hecho también está el directo yo he visto el directo sí, completo. Porque estuvieron en Flamencat, en el festival que organiza The Project, y nada, y nos dijeron qué grupo teníamos para presentar y presentamos Las Noray, que acababan de formarse. O sea que realmente el taller sí que tiene una preocupación siempre por los alumnos, por... Los Aurora, ¿no? Ahora son muy conocidos, también ha surgido del taller, ¿no? Pero ellos también fueron ellos que propusieron, ¿no? ese grupo, ¿no? Esa idea y tal, y luego pues le puedes orientar o no, pero bueno, que es una cosa que tiene que ser ambas cosas, alumnos y institución, ¿no? Y gente de fuera también, no solo alumnos, ¿eh? No, que tú consideras que os llegan pocas propuestas para los que os tendrían que llegar. De alumnos sí. Vale. Es decir, nos llegan muchas propuestas y más ahora en pandemia es normal, ¿no? Es decir, ojalá pudiéramos coger a todo el mundo, claro, y que la oficina pudiera llevar. Al final tampoco hay tantos conciertos para tanta gente, ¿no? No, ya vamos. Y ojalá. Sí. Ya has respondido lo que te preguntaba, que era eso, si el Tiger siente esta responsabilidad, y en este caso tú como parte de él. Sí, me parece muy noble, porque al final... Hombre, también podría decir, no, cada uno que se apañe. Podría, pero... El taller dice, pues bueno, pues solo me encargo de las escuelas y ya está, ¿no? Y no es así. Y no es así, es decir, ¿no? Hay una oficina de management, luego tienen los alumnos que se licencian del ESEM, tienen un festival que se llama Talent, ¿vale? Que no nos gusta llamarlo audición, sino estás dentro de un festival y tu propuesta va a estar en un festival que se llama Festival Talent, vale, ¿no? Que puedes tocar en la Sala Apolo, que puedes tocar en el Luz de Gas o lo que sea. Y eso, no solo flamenco, ya sería para todo, para jazz también. No, pero es importante porque se habla mucho, ¿no? Yo sí que veo que eso, que es un elemento de referencia y que tiene unas capacidades que otras no, y como parte del flamenco, pues sí que me gusta oír que hay ese compromiso, ¿no?
por apoyar el flamenco. Fíjate que el taller nació en el 79 y siempre ha ido el flamenco y el jazz, ¿no? Y claro. Incluso en pedagogía también el taller, en clases de cante en una escuela de música, han sido pioneros el taller, ¿no? En España, en una escuela de música, no se daba clases de cante. Exacto. Y luego, pues, la oficina de management, cómo han apoyado, claro, ahí ha pasado Miguel Poveda, Sí, sí. está Chicuelo ahora con la oficina, bueno, pasa Rosalía, ¿no? Pasa tantos artistas y que se ha movido el taller para... Pero bueno, que normalmente cuando el taller llega a un tope, ¿no? Es decir, cuando ya es artista... Consagrado... Pues a lo mejor se va a otro sitio, pues entonces ya gasta la energía en ir subiendo a gente, ¿no? Claro. Que eso también es lo bonito, ¿no? Pues mira, ya que hablas de esto, porque justamente lo he hablado muchas veces con mucha gente, ¿no? Pero pasa eso, ¿no? Que los artistas pasan de vivir como buenamente podamos a soy un mega ultramillonario. No, estoy, a ver... Ojalá, ¿quién? No, pero justamente, a ver, no quiero decir nombres, pero lo que tú mismo has dicho, la Rosalía, ¿me entiendes? Hay como unas grandes diferenciaciones, ¿no? Y ahora te voy a preguntar también por la profesión de músico. ¿Esto tú crees que tiene solución? Hombre, yo al final la solución la pone cada uno y el objetivo donde quiera llegar. Es decir, yo creo que Rosalía es el ejemplo de cómo ella se marcó los objetivos y luchó a muerte por ellos, ¿no? Y sé que mucha gente pues no opinaba lo mismo que ella y intentaba desanimar. No en el taller, ¿eh? Entonces, claro, ver que una persona tan joven, tan inteligente, cómo se ha marcado una estructura, ¿no? Y está donde está, bueno, es que al final también la suerte también influye mucho, ¿no? Es decir, eso al final, no sé, el artista es complicado. El mundo del artisteo es muy complicado. No, pero ya que no tenía tan apuntado este tema, pero sí que me parece curioso, ¿no? Que la pregunta es un poco abstracta, ya os prevengo. Pero, ¿consideras que el mundo del artisteo, ya que hablamos de esto, es justo? Quiero decir, yo veo a mucha gente que es muy buena y que, por lo que sea, pues no trabaja tanto como otra persona que técnicamente o por conocimiento no es tan buena, pero quizá emociona más. Cada uno es bueno en lo que es. Bueno, es que manda el público al final, ¿no? Al final, si tú la música, el reggaetón, vale, voy a poner reggaetón, pero sí. A mí me parece una música tan buena como otra, ¿eh? Bueno, cada uno tiene su función. Yo no estoy de acuerdo en que cada uno tiene su función. Y no por ser flamenco, a veces no, los flamencos como que somos otra cosa, pero no. Sí, igual el reggaetón es una música tan buena como otra. Pues mueve mucha gente. Sí. Pues ya está, es decir, no te dediques al flamenco, dedícate al reggaetón. Si tú quieres ser el millonario y quieres ser... El flamenco es muy difícil, es decir, el flamenco, al final, los que predominan más en el arte tampoco son tantos. Es decir, hay mucha gente, no hay diferentes ligas, como en todas las músicas, ¿no? Pero bueno, eso al final... El público manda y el público es, si tú tienes éxito es porque el público le gusta y es porque te la has currado. No, eso es. Y eso, la creación de cada uno es el que tú vas a decir que el público te busque, que tal, sí. ¿no? Es decir, claro, si tú estás en casa todo el día tocando tal o todo el día cantando y no te quieres mostrar, yo sé, es decir, es que al final tienes que saber manejar muchas cosas. Hoy el músico no solo tiene que aprender música, claro, tiene que saber aprender producción, tiene que... Tú eres un ejemplo ahora con todo, ¿no? Tu canal, es decir, al final no solo aprender a tocar bien te va a servir para llegar al éxito. Eso es lo que... Y del éxito es muy relativo, porque para mí el éxito es estar en mi casa tranquilo con mi hijo. Sí. Yo no necesito más. Y que pueda comer comer cada día. Y comer cada día. Yo no pido más. No, totalmente. Es decir, hay gente que a lo mejor tiene la necesidad de... Bueno, necesidad o voluntad también. Voluntad, es decir, cada uno, ¿no? Es decir, cada uno es un mundo. Pero claro, el éxito se lo marca uno, ¿no? Y
y sobre todo es tener salud, ¿no? No, pero yo bueno, en eso estoy de acuerdo, pero sí que es cierto que la profesión de músico hay como es justo, no, a ver, es injusto, pero es como todas las profesiones. Si tú analizas todo, Vale. que estás en un banco, Sí, también de repente ascienden a llega a tu ser director y lleva a esa persona ahí 20 años en la taquilla, ¿no? Es verdad. Y llega por detrás alguien y dice, hostia, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, ¿Me he perdido algo? que es más o menos igual que en todo el mundo. Todo el ámbito, ¿no? Es decir, cualquier trabajo, yo creo que pasa. Yo creo que al final tú tienes que intentar hacerlo bien, lo que tú hagas, y creerlo en que tú haces. Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Y después si tienes éxito o no, primero tienes que tener éxito para ti y después ya se verá. Totalmente de acuerdo. No, yo, y siempre lo digo, ¿no? Pero ahora que me he metido en este mundo, realmente sí que creo que primero hay que respetar a todo el mundo porque todo cuesta un esfuerzo. Nadie llega a ningún lado porque sí. Eso que siempre se dice, no, pero es que ha tenido la suerte de... Sí, ha tenido la suerte, pero no. Hay un trabajo y hay un esfuerzo. Que la suerte te venga trabajando, ¿no? ¿no? Sí. Pero mira, hablando de esto, esta sí que ya la tenía preparada, ¿no? Los alumnos están preparados para ese momento. Quiero decir, a ver, obviamente habrán alumnos que llegarán a lo más alto, pero también es cierto que la profesión de músico no es solo, como tú decías, no es estar en un escenario. Y mucha gente estudia música porque quiere ser la persona que está en primera línea. Y eso no es para todos. Entonces, o sea, no porque no puedan todos, me refiero porque no hay tantos escenarios. Sí, claro. ¿Crees que la profesión de músico, es decir, los que salen de la carrera, se aseguran poder trabajar como músicos, aunque no sea lo que tú dices en... La carrera te va a dar ser más competitivo en muchos ámbitos dentro de la música. Es decir, si tú quieres tocar para acompañar al cante, a lo mejor sacarte superior no es tu objetivo, ¿vale? Pero si tú quieres ser una Rosalía no es que... Rosalía sabe mucho de música. Es decir, que ella ha estudiado flamenco, jazz, y ha estudiado música clásica, y ha estudiado mucha técnica vocal, ha estudiado... que eso te lo da un superior. Entonces, cuando tú llegas al objetivo de todo eso que has aprendido, que has puesto todo en un contexto histórico, en un contexto armónico, en un contexto tal, claro, vas a ser mucho más competitivo que si tú estás, pues bueno, pues acompañando cante para el tema. Que el éxito, es decir, ella tiene un éxito y tú tienes un mismo éxito y los dos están contentos. Claro. Pero que al final el músico que se licencia es más competitivo. Es más competitivo y que después se lo tiene que currar él. No por tener el título es que yo soy licenciado. No, pues muy bien. Bien, chaval. ánimo con lo tuyo, ¿no? Sí, no, pero bueno, por lo que te hablaba, no tanto a nivel de triunfar, pero sí que es cierto que probablemente... ganarse la vida. Claro. Bueno, es decir, por eso decía, si tú eres más competitivo, se te abren otras puertas, ¿no? Es decir, si tú solo quieres tocar, pues bueno, pues tú tienes las otras puertas cerradas, ¿no? Claro. Y sí que en un superior se te van abriendo puertas, la investigación, la producción, pues ser profesor, ser docente, tal, ¿no? Dice, hostia, pues mira, si tengo superior, luego me saco el máster del CAP, puedo dar clases en secundaria, tal, y luego en secundaria, como yo soy flamenco, pues si hago música... Pues le meto ahí flamenco, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos hace falta en estos estudios, que metan flamenco en secundaria y en primaria. Y eso es lo que le haría falta en el flamenco, pensar así. Entonces se abren unas puertas que a lo mejor, si eres... Y luego tiene que estar el plus que tú seas curioso. Eso también. Claro, todo lo que habéis pasado habéis dicho lo mismo. El plus personal, eso no te lo quita nadie. Cada uno tiene que decir. A mí, por ejemplo, ahora pues me gusta la investigación, tal, y pues leo muchos artículos, tal. Ahora leo mucho más que antes, que hace 10 años, por ejemplo. Claro. ¿no? Porque me gusta, tal. Pues bueno, pues eso al final. Y me gusta escribir ahora más y todo. Pues eso estoy diciendo ahora, el año pasado, ¿no? Es decir, que parece que tengo una trayectoria, pero yo sigo aprendiendo cosas y eso y es lo bonito, ¿no? Sí. Y decir, hostia, pues a mí esto también me gusta, ¿no? Y quiero pues indagar aquí, ¿no? Y tal. Eso te da la posibilidad y luego, pues bueno, pues tener tus títulos, pues bueno, se te abren otras puertas, ¿no? Que dices, oye, mira, pues no se me da bien o
Pues mira, soy profesor, no quiero quitar méritos. No, porque... A primaria o secundaria, ¿eh? No, pero por ejemplo, eso a veces es bueno y a veces es malo, porque a veces también es verdad que hay profesores que no querían ser profesores, y eso depende para el alumno, como te toque eso también, cuidado, Claro. quiero decir. Y hay profesores que son muy buenos profesores, no tiene nada que ver. Sí, no, y hay muchos buenos artistas no son buenos profesores, Exacto, ¿no? Y sí. viceversa. Pero volviendo a eso que te decía de que hay más disciplinas, tú que has tenido a una infinidad de alumnos, ¿tú crees que hay decepción en muchos alumnos? Hombre, hay muchos alumnos que se le ve, ¿no? Pues, si te dice, oye, mira, David, también el tema que haces tú, ¿no? Me pongo de ejemplo, del tema de libros y todo esto, ¿cómo funciona esto? ¿No? Ahora, por ejemplo, hago una asignatura que se llama transcripción, pues le explico el mundo editorial cómo funciona, ¿no? Claro. Es decir, el mundo editorial pues funciona de una forma, ¿no? Que no es como una discográfica. ¿Y te puede ganar la vida? Totalmente no, tienes que complementarlo algo, pero todo suma y bueno, y eso es... Y hay muchos alumnos que, claro, que se ven perdidos, que al final van por el título, que no sé por qué. Hay muchos alumnos que van por el título. Y dice, porque... ¿para qué quieres el título? Pues tenerlo. No, pero es verdad que sí que es cierto que se le da ese valor al título, como tener el título como una garantía a que en el caso de que no triunfes como artista, vas a tener un plan B, como lo que te está diciendo. No, bueno, sí que es verdad que el alumno cuando entra, claro, tiene ganas de aprender, Sí, ¿no? sí, Y claro. al final, cuando tú acabas, no solo aprendes solo un género musical, ¿no? Como dice el ejemplo de antes, si tú entras como un músico de jazz o un músico de flamenco y todo lo que vas aprendiendo lo vas incorporando en tu eje, claro, cuando tú salgas, coño, pues tendrás un campo de visión mucho más amplio, ¿no? Por todas las herramientas que te han dado, porque sí que es verdad que la estructura de un superior, pues sí que pues, está pensado o en un ámbito clásico o en un ámbito de música moderna, pero ahí está lo que yo digo, si tú lo piensas como un flamenco, todo eso va a ser bueno para ti. Al final es música Que y... tú aprendas de Bach, sí. vamos, es que a mí... Totalmente. O música del Renacimiento, Monteverdi y tal, digo, coño, pues ¿cómo hacían esto? Hostia, me acuerdo que escuchaba una cosa que era como una bulería en esa época, en el Renacimiento, ¿no? Y dice, hostia, es como una bulería, ¿no? Y no, es... Y pues para todos esos que aprenden, ¿qué mercado laboral les espera? Porque lo que tú estás diciendo, se forman, aprenden, no sé qué, y luego, vale, ahora tienes el título, venga. Y bueno, y más ahora en pandemia, o sea, es decir, desde tu punto de vista... Bueno, lo principal es que cualquier escuela de música ya te pide ser licenciado en grado superior. Sí que es verdad que, aunque sea en flamenco, pero como te he dicho antes, que tú en flamenco has aprendido muchas más cosas, tú vas a ser más competitivo que otra persona. Porque el mundo del flamenco, claro, es más complicado, ¿no? Pero para dar clases, claro. Ahí ya tienes un sitio para hacer. Para tocar con una orquesta, como has aprendido claro. a leer partituras, a hacer arreglos, a hacer transposiciones, transcripciones y todo el lío, pues coño, vas a ser competitivo. En el mundo editorial, en el mundo de las GAE, en el mundo discográfico, si tú sabes transcribir, pues mucha gente tiene que registrar las canciones. Pues si tú ya sabes hacer eso porque has aprendido en un superior claro. a hacer eso, es que se te abren muchas puertas. Sí. Porque tú al principio no piensas, ¿no? Tú al principio dices, bueno, pues aprendes esto, hostia, pues tú no había caído. En la producción, pues aprendes a utilizar el Logic, el Pro Tools, cómo grabar claro. y tal, ¿no? Y eso al final... O sea, el mercado laboral para la música, ahora al margen de los artistas, ¿vale? Y luego, ahora te preguntaré por los artistas como tal. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos? Es decir, ¿hay trabajo para la gente...? Hombre, trabajo tampoco te lo sabría decir. No lo sé, pero me refiero a eso. Por ejemplo, a ver, profesores de flamenco específicamente, hostia,
hay 3 instituciones, que ya es más de lo que hay en el resto de ciudades de España, con lo cual tampoco da para que todos los licenciados vayan a dar clases. No, claro. Pero un poco por ahí. Al final hay 4 centros superiores aquí, pero de flamenco 3, ¿vale? Que somos nosotros, SMUC y Liceo. Bueno, ahí está su profesorado. Exacto, por eso Y cada uno tiene una línea pedagógica, ni mejor ni peor, cada uno tiene su línea pedagógica. Sí que es verdad que muchas escuelas de música imparten guitarra flamenca, claro, ¿no? Puede ser que en el taller necesitemos, pues como tú has estado unos años, ¿no? de profesor asistente para acompañamiento al cante, tal. O, yo qué sé, abrimos una nueva asignatura de que ahora queremos hacer flamenco urbano. Pues ahora pensamos pues, en estos profesores, tal, y siempre está activo, ¿no? Por lo menos el taller. O sea, que realmente hay opciones. Hay opciones, lo que pasa que sí que es verdad que al final salen muchos licenciados y ubicarlos todos, ¿no? Pero bueno, cada uno se va buscando su vida, ¿no? Por ejemplo, si uno vive en Vidreras y hay una escuela de música allí, pues va a ser el mismo, ¿no? Claro, no va a ser el mismo que vive en Barcelona, ¿no? Pues, o en Gerona, tal, que se ha licenciado y da clases en Gerona, o en Figueras, o en Zaragoza. Totalmente. Castellón. Sí, ¿Sabes? Es que al final... Te entiendo lo que dices, que al final siempre hay un roto para un descosido. O sea, si tú trabajas y te buscas la vida... Yo me acuerdo cuando empezaba, yo mandaba currículum a toda la escuela y a la semana siguiente llamaba, oye, ¿has recibido mi currículum? Claro, si tú no eres también hablas, es decir, si tú no insistes, sí, lo he recibido, ¿y qué tal? Bueno, todavía en guitarra flamenca no estamos ya... Claro, hablo de 20 años atrás. Ya. Bueno, pues pero luego al año me llamaban, oye, he visto tu currículum aquí, necesitamos ahora un profesor. Pues mira. Es eso, es decir, hay que hacer, o yo le digo al alumno, echa el currículum en un centro cívico al lado de tu casa, que estés ahí cerca. Claro. Extraescolares de colegio. Tú dices guitarra flamenca, pero también dices que hace guitarra clásica. Tal. Y eso es, bueno, empezar a moverse. Lo que sí que lo que no me gusta es que la gente esté así. Esperando a que la llamen, ¿no? Y que tú le busques la solución. No, eso no. Te hemos dado las herramientas para que tú te busques... Y pues volviendo un poco a tu cargo como en el Estado de Flamenco, ahí en el Ciutat Flamenco, los que no están licenciados, es decir, ya hablando de artistas propiamente, ¿vale? El panorama, obviamente, después de la pandemia, pues ha supuesto un antes y un después. Se ha cargado una gran parte del sector que no puede aguantar un año y medio sin trabajar. Uh-huh. ¿Cómo lo ves desde las instituciones que han sido suficientemente sólidas para una situación como esta? ¿Cómo ves el sector cultural en general? No solo flamenco, sino en general. Bueno, el flamenco es el que más nos toca, pero... en flamenco, a ver, sí que es verdad que aquí en Barcelona, pues el cierre de tablaos y todo esto ha ido... A ver, para los artistas ha sido una cosa horrible, ¿no? Porque, claro, como decía antes, Barcelona es una ciudad que hay mucho flamenco en vivo y es una de las principales ciudades del mundo donde hay más flamenco, ¿no? Incluso yo en época buena, mucha gente de Andalucía se quería venir aquí a trabajar y te preguntaban, y digo, es que ya somos muchos también. Pero bueno, tú inténtalo, al final... Sí. Luego trabajaban, estaban una semana en Tarantos o lo que sea. Hombre, todo el sector cultural la ha afectado. Yo creo que poco a poco la cosa se ve como un poco la luz, ¿no? Los festivales se siguen haciendo. Pero, por ejemplo, o sea, hay tablaos cerrados, y no solo aquí, sino en Madrid. Es decir, que si cierran en Barcelona y Madrid, vale, también es cierto que es donde había más, con lo cual es más probable, pero, hostia, ¿esos tablaos se van a volver a abrir, tú crees? Sí. ¿Tú crees que se volverán a abrir? Yo creo que sí, por lo menos los de aquí, yo creo que al final es un bache. Yo supongo que las instituciones le darán ayudas de alguna forma. Al final también se ha demostrado que el empresario sí, que claro, mira también sus intereses y ha mirado los intereses del artista, ¿no? Es decir, que al final daba trabajo a mucha gente.
Sí, luego las condiciones y tal, ahí sí que hay sitios que no estoy de acuerdo. Y yo creo que desde aquí que los artistas tienen que pedir que tengan un contrato y que tengan un alta de la seguridad social. Y no aceptar... Yo ya no toco en B, ¿para qué, no? Es decir, Sí, que eso deberían hacerlo todos los artistas. dice, ¿es en B? Ah, pues no toco. No, pues no toco. Y eso lo llevo yo haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Pero eso es una cosa que bueno, pues... que yo pues Tiene razón y mira, ya que sacas el tema que me parece muy interesante, ¿no? Siempre estamos en esa dicotomía, ¿no? Es verdad, hay que luchar por unos estatutos, hay que luchar por unos derechos, que es lo que ahora durante la pandemia a muchos nos ha dejado jodidos, porque, o sea, aunque lleves 10 años de carrera, si resulta que llevas en B no sé cuánto tiempo, pues pasa eso. Pero también es cierto que hay mucha gente que si no trabajara en B, no trabajaría directamente. Sí, no, por eso, sí. En esa dicotomía estamos. Realmente... No quiero culpar a nadie, ¿no? Pero tú estás diciendo los artistas no tienen que aceptarlo. No tendrían que intentar no aceptarlo, a ver. O intentar, por lo menos, no decir, vale. Dice, oye, ¿puede ser por contrato? Al menos preguntarlo al empresario, que a lo mejor dice, pues sabe cómo lo podemos hacer. Es que no lo sé, ¿eh? Los artistas, en principio, no tendrían problema en que los contrataran, pero para que los contraten hay una serie de problemas, de costes adicionales, de gestión muy complicada que en principio tiene que hacer el empresario, que a priori no tiene interés. Bueno, te puedes dar tú como artista de alta en una cooperativa de estas. Sí, pero siempre nos movemos en términos de, bueno, sí, esto lo hacemos, no sé qué. Y esto es lo que tú estás diciendo y estoy de acuerdo en que eso no tendría que pasar. La pandemia tiene que intentar ahora, este tiempo de pandemia, corregir estos errores por todos, ¿eh? Es decir, los empresarios también, claro. Tú no puedes decir... yo he tenido conversaciones con gente para hablar para alumnos, a un restaurante que dice, bueno, es que un camarero tal, si tú lo quieres tratar como un camarero, pues entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que el camarero lo estás trabajando en B? ¿No? Estás diciendo eso. Claro. Y dicen, no, oye... Eso es ilegal. Eso es ilegal, tío. Así, Sí, totalmente. No, esto es así. Claro, entonces, yo, a ver, si tú quieres trabajar con nosotros, esto así no puede ser. Claro. No, ojalá, o sea, ese entonces, es el camino. Ese es el camino. Entonces, claro, hay que cambiar muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a dejar... Es que este tema de la profesión de músicos, joder, es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y que preocupa y nos preocupa. Es decir, que al final a todo el mundo nos tiene que preocupar. Sí, totalmente, porque además es algo que desgraciadamente se ha normalizado y se da por sentado. Bueno, no en todos lados, pero que mucha gente da por sentado que todo el mundo va a ir a trabajar en negro, pero no solo en la música, ¿eh? También pasa con el taller que no te cobra el IVA o con lo que sea. Que ya discutiremos si los impuestos están bien o mal, pero me refiero que se da por sentado estas cosas y al final pasa esto, la pandemia mundial, y nos hemos visto el sector... Claro, no, el sector ha sufrido muchísimo, sobre todo los artistas, vamos, es decir... Bueno, sí que hay movimientos ya dentro del mundo del artisteo, como, bueno, yo que conozco más es el AMJM, que... Bueno, y una serie de asociaciones que ya están caminando hacia regular esto y a pedir por el estatuto del artista. O sea, ya hay movimiento, así que todo el mundo apoyar estos movimientos que surjan. Porque es un bien para todos. Porque al final, que cuando tú seas mayor, pues que no pase como está pasando a grandes maestros, ¿no? Que, ostras, que no tienen ni jubilación. Sí. Es que, claro, es complicado. Hay que intentar que no pase. Totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a hablar ahora. Ahora voy a hacer un salto de tema por la cara. Por lo que estamos hablando, ¿no? De lo que hemos hablado al principio, que tú has transcrito todas las partituras. Bueno, no sé si todas, pero un gran número. ¿Cuántos libros son? A ver, llevo de Paco, a ver si loco, Ciriap. Creo que llevo unos 9. Mira, te iba a decir 10. O sea, pero. 9, 10. Sí. Bueno, con la antología 13, sí. 13 libros, por si fuera un poco. De Paco. Entre 10 y 13. Sí, estoy hablando solo de libros de Paco de Lucía. Quiero decir que conoces su música como mínimo. La has estudiado y ya me estás diciendo que le admiras de antes. Sí, hombre, a ver, tú imagínate, para mí, transcribir a Paco, a Camarón y a Enrique Morente
es como un sueño, ¿no? Es decir, te gusta este campo de la transcripción y transcribir a tus ídolos, ¿no? Pues bueno, para mí es un sueño. A lo mejor dices, bueno, pues para mí no, pues para mí sí. No, es decir, digo, aparte no, pero, por lo que, bueno, si, por lo que estabas diciendo, bueno, por lo que te preguntaba antes, quiero decir, una cosa es que tú te dé el punto y transcribas transcripturas, y otra cosa es que, como estabas diciendo, la familia acepte que tú seas el transcriptor de esas partituras. O sea, estamos hablando de un reconocimiento, no es algo... Sí, no, con Paco pues lo hicimos cuando Paco estaba en vida, fue en 2013. Y nada, pues al final pues, con la familia y la editorial que yo trabajo, Flamenco Live, pues fue un contrato conjunto que Paco dio el visto bueno. Es decir, que yo puedo decir el visto bueno del jefe. Pues eso es lo que te estoy diciendo, que tú dices, para otro no será un sueño, hombre, que tal, tú lo has contado muy modestamente, ¿sabes? Como, no, transcribo las cosas de Paco. A ver, es lo que te digo, no es lo mismo transcribirlo a lo que tú dices, a que el maestro te acepte como el transcriptor oficial. Entonces lo que te quería preguntar es eso, que tú has analizado mucho de su música. Uh-huh. Y para hablar un poco de su figura, ¿qué tenía su música? Obviamente, esto da para una charla larguísima, ¿no? Pero, ¿a ti qué es lo que más te aprendiste transcribiendo su música? Hombre, lo bueno, yo creo que Paco, hay muchos Pacos dentro de su vida, ¿no? Es decir, Paco primera época, en su segunda época y en su tercera época, ¿no? A mí lo que más me ha llamado la atención, como lo que he explicado antes, como Paco coquetea con diferentes músicas para hacer su eje musical más grande, ¿no? Como la primera época con Ricardo Modrego y su hermano Ramón de Algeciras toca esos discos a dúo, ¿no? 12 canciones de Lorca, 2 guitarras flamencas en Hispanoamérica, tal. Claro, ahí ves Paco cómo hace un arreglo de temas, ¿no? de otros autores, de otros compositores, y lo hace suyos, ¿no? Precisamente hoy, como tengo que escribir un artículo sobre Paco de Lucía y estoy haciendo una tesis sobre Paco y tal, y estaba escuchando 12 hits para guitarra flamenca y orquesta de cuerda. Como Paco en diferentes temas se escucha un teclado electrónico. ¿Un sinte? Sí, en el año 1969. Por eso, como Enrique Morente decía una frase que decía que Paco ha sido el espejo para muchos. Pero claro, es decir, ya en esa época, ya como tocar con orquesta y tocar con un teclado que tú lo escuchabas y dices, coño, pues esto suena actual. Estamos hablando del 69. 69, ¿no? Y como Paco, eso es una cosa que me ha impactado mucho, como Paco con su música ha habido como diferentes épocas dentro del flamenco, ¿no? De renacimiento, barroco, clasicismo y romanticismo dentro de Paco. Dentro de Paco. Figura, sí. ¿No? Es decir, hostia, como Paco, al principio, tema de arreglos, como dentro de sus piezas se escuchaban los detalles que había hecho en otros discos, ¿no? De adaptación, ¿no? Claro. Es decir, al final ves que Paco de Lucía, pues la composición la tenía muy desarrollada, ¿no? Como por inspiración, ¿no? Que te surge en el momento, por adaptación, ¿no? Y por, yo creo, conocimientos teóricos, que no teóricos musicales como pensamos nosotros, dentro de su cabeza, cómo tenía todos los códigos musicales ordenados, ¿no? Ordenados. Para saber él sabía, cómo va a sonar lo que va a pasar. Nosotros llamamos do, re, mi, pero él le llama pa, 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 ¿sabes? Sí. Es decir, y cómo sabía esos intervalos, todo. Entonces, cómo esa composición tan variada en una misma persona, ¿no? Cómo adaptaba, qué bien adaptaba, cómo metía todas las técnicas de flamenco en Bésame mucho, ¿no? Es decir, un trémolo en tal, ¿no? Es decir, hostia, aquí este picado con el hermano Ramón haciendo un contrapunto. Coño, es que estamos hablando que Paco tendría 18 o 19 años. Y luego cuando, claro, tú ves la evolución. Yo digo la primera época, la fabulosa guitarra de Paco de Lucía, ostras, pues ahí hay piezas con otros nuevos códigos dentro de los palos, ¿no? Es decir, ahí escuchamos una rondeña que se llama El Tajo, creo, pero que ya en otro disco había grabado la rondeña de Ramón Montoya tal cual, ¿sabes? En un homenaje.
Y bueno, es que a mí me parece muy interesante lo último que acabas de decir, ¿no? Que muchos códigos, él establece muchos códigos que ahora entendemos como tradición. Sí, exacto. Es decir, y que lo vemos actuales, y tú miras aquí y dices, coño, pues ya Paco lo ha hecho. Dice, este hombre lo ha hecho todo. Claro. Sí. Es decir, que lo que te he dicho, me he quedado con esto del órgano, ¿no? De ostras, que suena actual. Claro. ¿No? Como... Bueno. Y encima hace pom, pam, ¿no? Dices, ostras, es increíble. Y luego cuando Paco investiga las 12 canciones de Lorca, cómo Paco con la música de Falla, con el concierto de Aranjuez, cómo el mundo clásico también la mira mucho. Y ya que tú vienes del clásico, o sea, esa fase a ti... o sea, obviamente como flamenco era un genio, y entiendo que como clásico también, pero desde esa perspectiva, cuando juntó esos dos mundos, como guitarrista clásico, también era un creador. Más que creador, adaptaba muy bien el repertorio clásico al flamenco. Vale. Yo creo que la música de Falla, que ahí ya empezó con el sexteto, ¿no? Empezó Sí. con Jorge Pardo, Carlos Bernabé, no estaba el sexteto a completo, que fue en el 81 con Solo quiero caminar, que eso fue un disco vital para el flamenco, ¿no? Porque todos... luego, todo el mundo luego siguió con esa formación, ¿no? Esa formación viene de Paco, es decir, todo lo que vemos con cajón, tal, todo eso viene de Paco, ¿no? Es decir, tocar piezas de flamenco con esa formación viene a partir de ese disco. Y luego cómo empezó en esa época primero con Pedro Iturralde, ¿no? Con el jazz. Empezó a coquetear, pero en esa época no se encontraba muy cómodo, porque era demasiado joven. Claro, que estamos hablando... El año 67, por ahí, con esas colaboraciones, ¿no? Pero luego, claro, todo lo que había aprendido... Claro, yo creo que se estaba buscando Paco. Y otra cosa importante, creo que de Paco de Lucía, es que siempre se ha ido buscando. Bueno. Pero hasta el final, hasta con Canción Andaluza, Sí. se estaba buscando. Es que es una pasada. Y él lo dijo en algún documental, ¿no? Que ojalá hubiera podido grabar solo un disco al final de mi carrera con toda la conclusión de lo que yo he aprendido de la música, ¿no? Él lo dice, no sé si es en el de la búsqueda o en el otro. Sí, creo que de la búsqueda. Pero es eso, que tú escuchas, ¿no? Analizas toda la discografía. Claro, a mí es que esto me encanta, ¿no? Escuchar a Paco desde cero hasta el último. Sí. Cómo se busca y cómo busca diferentes herramientas para esa búsqueda. Sí. Y al final que no se encuentra nunca, pero está dejando obras maestras en cada momento, ¿no? En cada época. Interesante. Y claro, y marca mucha gente, en cada disco marca mucha gente, ¿no? Sirocco es como que nos marca todo, porque eso es la guitarra de concierto a otro nivel. Claro, mira, pues ahora te iba a preguntar por eso que hablas de la guitarra de concierto, ¿no? Porque sí que es cierto que al final todo era con banda, aunque obviamente hacía su momento solo, pero no, eso se ha perdido, el concepto de guitarristas solos como hacía Sabicas, que es yo conmigo mismo en un escenario. Eso ahora ya no sucede, bueno, sucederá en algún punto, pero no es lo que está a la orden del día. Hombre, a ver, yo creo que se ha perdido. Con Sirocco, fíjate, si Paco, aparte de ser buen músico, era muy inteligente y una persona que le gustaba todas las artes y la literatura, ¿no? Claro. Ya lo ha dicho su hijo muchas veces. Y como dice Juan José Tellez, Sirocco fue el testamento técnico de Paco de Lucía, es decir, y es guitarra con percusión y palmas. Tú fíjate dónde venía del disco de Solo quiero caminar, que era el sexteto con la flauta, tal. Dice, en el 87 guitarra sola, pero guitarra de piezas que te tócalas tú, ¿no? Toca la Barrosa, toca el Casilda, los tanguillos, eso. Sí. Eso es muy difícil, ese disco, tocarlo, y es guitarra de solista. A veces sí que hay una segunda guitarra que se duplica él o lo que sea. Y luego ya hace Ciriab y ya busca ya con el jazz, ahí ya, ¿no? Investigan mucho con el jazz. Y la guitarra de concierto, por ejemplo, aquí en Cataluña siempre ha habido como un repertorio clásico flamenco. El guitarrista hacía una parte de flamenco y otra parte de clásico, ¿no? Es decir, era como un movimiento muy, muy enriquecedor, ¿no? Para un guitarrista. ¿Y eso actualmente no sucede? Yo creo
que no tanto como antiguamente. ¿Y crees que puede volver? O sea, necesitaríamos de una figura... Nosotros vamos a hacer un certamen de guitarra para recuperar esto. O sea, yo, por ejemplo, sí que hay el certamen de guitarra de la Costa Brava, no quiero desmerecer esto, pero sí que hay movimientos en favor de que se hagan guitarras de un guitarrista. Sí, Josep Manzano. Exacto, sí. O sea, sí que hay gente que... pero no... Sí, hombre, ese festival pues apoya mucho la guitarra en todo su vertiente, ¿no? Clásica, flamenca, pero sobre todo clásica y también en flamenco. Cuenta el que tú decías, el certamen que vais a proponer. El certamen, vamos a hacer un certamen dentro de Ciutat Flamenco y vamos a titularlo Certamen de Guitarra Miguel Burruy. En honor a... En honor, porque aquí esta familia pues ha dejado mucha huella en lo que es en el mundo musical de flamenco. Desgraciadamente Miguel Burruy no es de los más conocidos. Exacto. Si yo lo creo que contar, Miguel Burruy históricamente, pues claro, hay que pensar que ha acompañado a Antonio Chacón, acompañó a Manuel Torre, es decir, es un guitarrista de acompañamiento. ¿Catalán? Era de Valencia, pero toda su familia se crió aquí en Cataluña, que montó el café cantante Villarrosa. Y bueno, y ha habido una saga de diferentes guitarristas viniendo de su escuela, ¿no? Que viniendo de Antonio Francisco Serra, Miguel Burruy hijo, Manuel Granados, yo mismo también puedo sentir de su escuela, ¿no? Y también tú también. De alguna manera, todos los guitarristas de Cataluña somos no, pero es cierto que discípulos suyos. Eso es importante nombrarlo, creo yo, porque lo hablamos con María José, ¿no? Que parece que aquí en Cataluña el flamenco acaba de llegar y no es cierto. Y Miguel Burruy, es lo que tú estás diciendo, acompañó a referentes del cante flamenco por antonomasia y no es un nombre... No es Exacto. El primer nombre que te dirían si preguntas por No, también incluso a veces el tema de la afinación de rondeña que se le pone a Ramón Montoya, no sabemos si Ramón Montoya se la escuchó a Miguel Burruy o tal, ¿no? Es decir, hay como escritos por ahí que se habla de eso. Pero ahí no quiero entrar en polémica. No. Porque si no, la hemos liado. No, pero bueno, lo que decías del certamen, no, simplemente he querido hacer Sí, hacemos un certamen, que dentro del certamen vamos a hacer un concurso, que dentro de poco saldrá la convocatoria. Y nada, será guitarra de concierto, guitarra sola. También con clásico, como tú estabas diciendo. No, repertorio solo será flamenco. Repertorio flamenco, sí. Vale. Luego habrá un recital de guitarra, que aún no sabemos el guitarrista. Vale. Y luego habrá conferencias, habrá exposiciones y tal. Todo dedicado a la guitarra. Has dicho en esto porque ahora ya te lo voy a empalmar con otra cosa. Bueno, a no ser que quieras decir algo más en concreto, pero ahora que hablas de que no sabéis quién va a ser el siguiente guitarrista, ¿del Ciutat Flamenco tenéis algo pensado o es todo por convocatoria? No, tiene diferentes líneas Ciutat Flamenco, que sería lo de la convocatoria de residentes en Cataluña, residentes fuera de Cataluña, y luego tiene su programación creada desde la dirección del festival, que tenemos este año. Dentro del taller tenemos 2 producciones, que una precisamente dedicada a Paco de Lucía, que se llamará Suite de Lucía, que va a estar dirigido por Joana Benda Margós. Joder. Y tenemos de artistas invitados pues a Carla Benavent, Antonio Serrano y Marta Robles de Las Migas. Sí. También fue profesora mía. Aquí todo el mundo, profesor tuyo. Eso, joder. No. He tomado clase con vamos. Por eso tocas también, jodido. Sí, seguro. Qué amable. Y bueno, será una Big Band que va a ser una coproducción con SMUC, con alumnos y profesores de taller de música y SMUC. Qué guapo. Y lo vamos a estrenar el día 22 de octubre en el auditorio. ¿Vale? También estará un guitarrista, Mar López, David Domínguez, un servidor también estará. Yo voy a ayudar a Margós en hacer los arreglos, que eso también, bueno, imagínate, ¿no? A Margós, el otro día cogí un LP de Camarón, de Calle Real, ¿no? Yo ven a Margós, los arreglos, ¿no? Y dice, es increíble, ¿no? Bueno. No, que porque
es un sueño. Te entiendo, claro. Es un sueño porque, claro, tú ves, estás con tus ídolos, ¿no? Llega un momento, con Chano Domínguez, tal, ¿no? Estás con tus referentes y qué chulo. Y... Te lo preguntaba todo eso, sobre todo bueno, para saber quién, o sea, en la actualidad, de los guitarristas actuales, ¿quién consideras que lleva esta línea de guitarra de concierto y que es puntero? Quiero decir, hombre, obviamente hay guitarristas que todos conocemos, por supuesto, pero a nivel, dime así, si quieres, 3 nombres de guitarristas que tú consideres. Para mí la guitarra de ahora está un nivelón, es decir, todo el mundo toca muy bien. Lo que sí que veo es las corrientes que hay, ¿no? Es decir, está Vicente, está Tomatito, ¿no? Que son como los 2 grandes, ¿no? Maestros activos, ¿no? Que están haciendo guitarra de concierto. Sí. Pero luego veo unas corrientes que serían Antonio Rey, Diego del Morao, Dani de Morón y Ricardo Moreno, ¿no? Como esas fluyen sobre las generaciones de abajo, ¿no? Claro. Hay mucha gente que toca como Ricardo. Antonio Rey es muy paquista, ¿no? Técnicamente, yo creo que Antonio es uno de los guitarristas que técnicamente están a una altura... Esto es una pasada. Está muy arriba, sí. Vamos. Y por eso digo muy paquista, porque... Sí, a nivel de la exigencia técnica. En la exigencia técnica, ¿no? Y compositiva, ¿no? Porque tiene un desarrollo armónico muy interesante. Luego, Diego del Morao, pues esta forma rítmica de llevar los temas, ¿no? Ha marcado una tendencia. Totalmente. Y Dani de Morón también, pero parecido, porque yo creo que Dani de Morón sería como una mezcla entre Antonio, Diego, ¿no? Y también ha marcado otra corriente. Y Ricardo, pues cómo mezclar el Ricardo flamenco, Moreno, ¿no? Ricardo Moreno, el flamenco con el jazz, ¿no? Esa forma de tocar, ya también usando la electrónica, tal. Así que yo veo a estos 4 las 4 grandes corrientes, que me perdonen los demás, que no... No, totalmente. Que hay mucha gente. Podemos, eso te iba a decir, o sea, no, que nadie se ofenda, pero es que no podemos mentar aquí a 83, ¿sabes? Está Juan Carlos Romero, hay mucha gente, ¿no? que toca muy bien. Sí, pero sí que es verdad que la gente joven sigue esa estela, ¿no? Y aparte es curioso que lo que has dicho, ya no es solo que toquen bien o no, que es lo que tú dices, hay muchos, es que a cualquiera de estos 4 te lo ponen con los ojos cerrados y sabes quién es. Eso. Porque han creado lo que tú dices, una manera muy particular, obviamente que no se lo han inventado ellos, que viene, pues en el caso de Dani Morón, pues de Gastor, en el caso de Diego del Morao, de los Morao, o sea, obviamente, pero sí que es cierto que son actualmente el referente de cada una de estas escuelas que estás... Sí, yo creo que ellos 4 y luego los de arriba, ¿no? Es lo que tú dices, si tú miras, tú trazas una línea, al final todos llegan a Paco, eso al final, y luego Paco, pues se ve Sabica, el niño Ricardo, tal. Pero bueno, yo creo que también, bueno, voy a ser justo, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Serranito. Es decir, están esos 3. Tú tienes toda la razón. Esos 3 que todos han bebido, está Gerardo, está José Antonio Rodríguez, también con el jazz, ¿no? Es decir, también José Antonio Rodríguez, Ricardo Moreno, ¿no? Pero a ver, ¿qué es lo que tú dices? Hay muchísima gente, pero eso ya otro día solo hablaremos de guitarristas, exacto. ¿No? Pero hablaba por eso, por a ver a quién podemos esperar en el próximo Ciudad Flamenco, ¿sabes? Bueno, este año vamos a tener a Pepe del Morao con Diego Agujeta. Eso son unos fieras, ¿eh? Van a estrenar disco y lo estrenan con nosotros en Ciudad Flamenco, pues eso, en Barcelona. Eso habrá que ir. Eso sería lo que te decía de lo más tradicional. Vamos, tradicionalísimo. Y la Tremenditas, por ejemplo, también vendrá. Y que sería una parte más... Exacto, más moderna. Más moderna. Bueno, porque ¿qué espectáculo va a hacer? O sea, ¿qué disco va a hacer? El último bueno. También. Y ¿qué más? Antonio Canales, vamos a hacer una producción con él. Sí. Una producción con artistas de aquí de Cataluña. Que es Canales viene aquí y va a trabajar con los artistas de Cataluña. Creo que eso también... Pues hacer cosas así también yo creo que es bueno, ¿no? Es decir, un artista de allí venga aquí y se trabaje de una forma cooperativa, en esa forma. La dirección musical la llevará Pepe Motos. Qué guay.
que ya, bueno, Sí, está sí. trabajando y está súper Sé ilusionado. alguna cosita, pero tampoco no vamos a desvelar nada. Sí, no, pero es muy, muy chulo. Sí, sí, sí. Y bueno, tenemos también La Moneta, que no sabemos si va a estar este año o el que viene, que es un espectáculo nuevo. Y creo que no se me olvida nadie. Bueno, Tenemos si se te olvida, un congreso de flamencología y pedagogía, ¿vale? Hostia, eso es bueno. Esto sería la tercera edición, pero este año lo vamos a hacer con la Universidad Complutense de Madrid. El otro día hablamos de la Complutense porque estaban haciendo un tema sobre matemática computacional. Sí, ¿eh? Va por ahí. Exacto. Yo estoy haciendo mi tesis sobre Paco de Lucía en la Complutense de Madrid. Vale. Entonces, es otra vía que se me ha abierto de nuevas amistades. Es decir, Claro. eso también, lo que decía antes, se te abre como nuevas puertas, se te abren otros caminos y ves ahí una corriente increíble también, ¿no? De investigación y gente interesante. Y vamos a hacer una convocatoria también. Este año va a ser el año de las A ver, que convocatorias. todo el mundo se prepare ya el Que la dossier. semana que viene sale la convocatoria del Congreso. Vale. ¿Vale? Que va a haber un comité científico de primer nivel. Va a estar Diego García Peinazo, va a estar Cristina Cruz Roldán, va a estar Paco Betancourt, mucha gente. Va a ser... Y todo eso para que la gente se entere. Ujú. Pero ¿dónde está, va a estar publicado? Va a estar en la web todo del Ciutat Flamenco. Eso iba a decir. En la web directamente del sitio flamenco. En la web ciutatflamenco.com creo que es. Bueno, pero me refiero también, tiene Instagram, tiene... Sí, todo, ¿no? hay Instagram, tienen Facebook, pero bueno, ahora está en la web activa la convocatoria artística. A partir de esta semana de mayo, 1 de mayo, va a estar la del Congreso. Vale. Y la 1 de junio, la del certamen de guitarra. Pues también os lo dejaré abajo en la descripción porque esto lo ven muchos artistas. Así que... No, hombre, claro, esto se hace para abrir el festival a No, y que es a importante investigadores, a guitarristas, en este caso por el certamen, a artistas. Pero muchas veces es lo que decimos, nos quejamos de que no hay oportunidades, los artistas, es verdad, y primero nos quejamos, pero luego pues uno tiene que picar piedra también. Si salen oportunidades, pues hay que mandarlo a todos lados. Claro que Y sí. ojalá pudiéramos coger a todos, pero eso tenéis que entender que es muy difícil, ¿no? Porque, claro, al final sale un Totalmente, grupo. totalmente. Pero yo creo que es lo que decía antes, si tú mandas la propuesta y se ve sí. el trabajo de uno, Pues pues va lo puedo ver quedando- yo, lo puede ver Sí. alguien del taller, lo puede ver otra persona y, oye, pues estás dando publicidad, te estás dando a ver, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya te he hecho todas las preguntas que tenía. Genial. Bueno, primero, ya lo has comentado, pero que estás escribiendo ahora una tesis. Sí, estoy con una tesis dentro de la etnomusicología, que la obra de Paco de Lucía, ponerlo en un contexto de su vida personal y tal, y qué elementos ha hecho que Paco de Lucía ha hecho evolucionar al flamenco, ¿no? Que a veces decimos, sí, técnicamente muy bueno, armónicamente también, pero ¿por qué, no? Y dentro de la transcripción, como ya tengo tanto material hecho, pues bueno, voy a poner... ¿Y sabes cuándo lo vas a publicar? Bueno, dentro de una tesis mínimo son 3 años. Vale. Y la Y estás máximo empezando 5. ahora. ¿No? Que este es mi primer año de Vale. tesis. Así que ahora estoy como recopilando información, un trabajo muy chulo. Pero para los otros libros de tablaturas que está Sí, viendo de y Paco todo de eso, Lucía, ahora, por ejemplo, tengo ayudantes para poder hacer los libros de Paco, porque ya uno no da abasto. ¿Vale? Y vamos a hacer un libro, por ejemplo, Simón Fernández está haciendo libros de Paco de Lucía en flauta, Carlos Torijano lo está haciendo para piano. Para piano, claro. Hernán Navarro es mi ayudante, que está haciendo la antología que estudiamos juntos en el liceo, los dos, cuando estaba estudiando. Joder. Y me está ayudando a hacer la antología de falseta de Paco de Lucía. Y todo eso para que la gente lo pueda seguir, que está en tu web. Sí, tu ahora personal. exacto, los libros están en mi página web y ahora estará todo digitalizado En Flamenco Live. En Flamenco Live. Vale, pues Y lo pronto pondré. saldrá, pues nada, y tengo que transcribir pues esa época que me está encantando de Paco, de los primeros discos con Ricardo Modrego y su hermano Ramón Además que Algeciras. son discos que entiendo que has escuchado y que ahora los revives, ¿no? Que Pues también... mira, no lo había escuchado mucho esos hostia. discos, ¿eh? Es decir, Hostia, por qué ejemplo, curioso. los 12 hits de guitarra flamenca los había escuchado muy poco. Y porque siempre te escuchas los discos Sí. de solista, ¿no? Claro.
No, pero es eso que al Que sigues hacerlo por aprendiendo, trabajo, ¿no? exacto, Y sí, te sí. sigue sorprendiendo, ¿no? Dices, No, y que lo que tú dices de la figura de Paco de Lucía, entre otras cosas, ¿qué tiene? Pues que necesitarías 3 vidas para aprenderte todas sus piezas, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, y va a ser repertorio a 2 guitarras que no hay mucho. claro. De, Sí, es verdad. De Sabica y Escudero yo hice 2 libros y luego tengo un libro de Paco que hay varias piezas de 12 canciones de Lorca y el Tico Tico, por ejemplo, que está en un disco de hispanoamericano de Paco. Y bueno, pues hay un montón de repertorio ahí que creo que es muy interesante para estudiar a dúo, ¿sabes? Y dar repertorio en ese sentido. Muy interesante. Pues nada, Muchas ahora gracias, ya Miguel. dejamos ahí eso, que os voy a dejar en tu web, la web de Flamenco Live y todo eso para que, bueno, te sigan, lo comparten. También tienes un canal de YouTube. Sí, también. yo soy muy... No, bueno, yo lo voy a poner. Si Sí, quieres. hombre, muchas gracias. Yo Hombre. intento poner alguna cosilla de vez en cuando. Yo te admiro, ¿no? Por este sentido de la constancia y yo creo que estás haciendo un gran Lo trabajo. estoy intentando. A ver, es la generación que me ha tocado vivir. Exacto. Es decir, que es lo que cada uno tiene que ser coherente con lo Exacto, que... viví en su momento y aunque yo esté viviendo ese momento, pues bueno, a mí me cuesta más. Sí, Ole. sí, aquí a veces no pasa de todo por en esta calle, ¿sabes? Muy Bueno, bien. pues nada, ¿hay algo más que quieras comentar? Si no, Pues ya- agradecerte que me hayas invitado en A tu ti por canal venir, y nada, y aquí un amigo para siempre. Muchas gracias, hijo. Lo mismo digo, si necesitas cualquier cosa, aquí puedes venir cuando tú quieras. Muy bien. Bueno, y con vosotros me despido ya. Como sabéis, el miércoles que viene habrá otro flamenco de cerca. Este os tiene que haber gustado, así que darle al like. Venga, no seas así, que no te cuesta absolutamente nada, ¿vale? Nos vemos el miércoles que viene, que vendrá Cristina López, también súper interesante cantadora, que hablaremos de eso, de flamenco y tecnología, y os va a encantar. Así que nos vemos la semana que viene, ¿vale? Adiós.